Oh, Buenas, buenas. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, vamos a ir arrancando de a poquito. A ver. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Buenas tardes a todos. Vamos a verte bien por ahí en sala de espera. Si no, ya vamos arrancando. Somos pocos por ahora. Parece que el fin de largo lo extendieron. Siguieron de fin de largo. A ver. Bien, ahí está. Ahora sí. Bueno, vamos a ir arrancando mientras se suman ahí los que están en sala de espera. Quedan algunos todavía, pero bueno, creo que podemos ir comenzando. Bueno, hola a todos, espero que hayan tenido un lindo fin de largo. Venimos de unos días de descanso bastante extensos, así que a ponerle toda la pila este lunes. Como les comenté un poquito ahí en el grupo de WhatsApp, hoy lo que vamos a hacer es un cierre, ¿sí? Es el cierre en realidad de lo que es el módulo uno, ¿sí? Y les voy a contar un poquito de qué se trata, ¿no? El cierre de módulo y cómo lo vamos a abarcar y demás. Como les contaba por allá, por las primeras clases, nosotros vamos a ver durante todo el curso 4 módulos en total, ¿sí? Con diferente tipo de contenido. Cada módulo más o menos nos va a llevar unas 4 o 5 clases, ¿sí? Para ver todo el contenido, ¿sí? El módulo uno nos llevó 4 clases, ¿sí? Esta sería la quinta, pero ya es el cierre, ¿sí? El módulo 2 también nos va a llevar, creo, 4 o 5 más o menos, el módulo 3 lo mismo y el módulo 4 igual, ¿sí? Todos son repartidos de una forma bastante equitativa. Entonces, cada vez que tenemos esas 4 o 5 clases del módulo, ¿sí? La clase siguiente, lo que hacemos es un cierre de módulo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros hacemos un repaso de todo lo que vimos hasta acá, ¿sí? Hay mucha gente que me estuvo mandando mensajes que está muy atrasada, ¿sí? O que le falta algunos trabajos prácticos, ¿sí? Entonces siempre está bueno como hacer un stop cada tanto en el curso y retomar un poco lo que estuvimos viendo, ¿sí? Y además porque van a tener hoy un trabajito práctico integral, ¿sí? ¿Qué me refiero con esto? Ustedes a lo largo del curso van teniendo diferentes trabajos prácticos, ¿sí? Multiple choice que yo les voy subiendo a la plataforma o algunos foros de debate como el que tenían para hoy y demás, ¿sí? Esos trabajos prácticos, yo les comentaba en la clase pasada que dejaron de ser obligatorios, ¿sí? El único trabajo que queda como obligatorio es justamente el integral, ¿sí? Que la idea es que el trabajo práctico integral no tiene ningún formato raro, ¿sí? No se van a encontrar con ninguna sorpresa, sino que también es un multiple choice, así para elegir la respuesta correcta, pero abarca todo lo que vimos en el módulo uno, ¿sí? Porque es justamente un trabajo integral. Entonces, es el único trabajo práctico obligatorio, ¿sí? Y es de cierre de módulo, ¿sí? Es decir, lo tienen que aprobar sí o sí y abarca todo el contenido que estuvimos viendo hasta acá, ¿sí? Con esto no se asusten, no significa que va a haber una pregunta por cada cosa que vimos, ¿sí? Sino que es un trabajo práctico a modo general, ¿sí? La idea no es que sea, primero, no es, las preguntas que abarca el trabajito práctico este, no son iguales a las que ustedes ya tuvieron en los otros trabajos prácticos, ¿sí? No es que hago un rejunte, copio y pego y listo, sino que son preguntas distintas y la idea es que son un poquito más como para pensar, ¿sí? A lo último de la clase, ¿sí? Vieron que siempre dejamos media horita como para charlar y para debatir, a ver si hay dudas y demás. Vamos a tratar de ver algunas preguntas, ¿sí? Algunas preguntas para que ustedes tengan de modelo, de ejemplo, ¿sí?
y sepan con qué se van a enfrentar, ¿sí? Más o menos. Pero la idea es que son preguntas para pensar, ¿sí? No es que les voy a poner, no sé, qué es o cómo se define el personal secretariado, y les pongo la definición. No, la idea es que pensemos, ¿sí? Así como situaciones que estuvimos pensando en la clase pasada, por ejemplo, qué se ponía de manifiesto en diferentes situaciones hipotéticas con pacientes, bueno, más o menos la idea va por ahí, ¿sí? Por ese lugar, como pensar o leer diferentes situaciones y pensar a ver qué está pasando ahí, ¿sí? Entonces no son como textuales de teoría, ¿sí? Sino para pensar en toda la teoría que estuvimos analizando, ¿sí? Por eso hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que estuvimos viendo. Como les dije, es un trabajito práctico obligatorio, ¿sí? Esperen que me olvidé de ponerme el fondito de aula taller, ahora que me doy cuenta. Ahí está, ahora sí. Es un trabajito práctico obligatorio, ¿sí? Van a tener una o dos chances, ¿sí? Eso después lo tengo que revisar bien, para hacerlo, y si lo llegan a desaprobar, ¿sí? Después Aula Taller se los libera para que lo puedan volver a intentar, ¿sí? La idea de este trabajito, ¿sí? Porque me ha pasado de ver más o menos cómo van con el curso en general y todo, y veo que muchos tardan, no sé, un minuto en hacer el trabajo práctico, o tardan 30 segundos, ¿sí? La idea no es esta, no es toco respuestas, ¿sí? Selecciono cualquier cosa, sino la cosa es leer, pensar, ¿sí? Reflexionar, a ver realmente qué está pasando en esa situación, ¿sí? Pensar la respuesta correcta, ¿sí? No es hacer un trabajo para sacármelo de encima. La idea es que aprendan, estudien, ¿sí? No por ponerme exigente, sino porque son todas herramientas que después les van a servir el día de mañana cuando salgan a trabajar, ¿sí? Entonces es importante que no descarten el trabajo práctico, ¿sí? Como que tómense un ratito algún día que tengan, ¿sí? Medio libre, ¿sí? O un ratito, aunque sea en algún día que tengan, y se sientan y lo hacen tranquilos, ¿sí? Aunque sea dedíquenle un rato, ¿sí? Media hora, una hora, ¿sí? Entre que leen y resuelven el trabajo y demás, ¿sí? De vuelta, no es porque sea mega difícil, son todas cosas que vimos, pero como para ir incorporando todo, ¿sí? La idea del repaso y del cierre de módulo también es eso. ¿Qué más? Bueno, la plataforma les va a poner nota, ¿sí? La nota igual no importa, si sacan un 7, si sacan un 10, ¿sí? Lo que importa es aprobarlo y principalmente aprender, ¿sí? Como les decía antes. Así que no se guíen por la nota, ¿sí? Yo no me voy a poner a fijar quién saca un 10, quién saca un 7, a mí no me importa, ¿sí? La cosa es que, de nuevo, aprendo. Bien, y para poder hacer este cierre de módulo, vamos a trabajar sobre la parte escrita, ¿sí? No tanto sobre los PowerPoint. Yo al principio del curso, ¿sí? Les subí un archivo, ¿sí? Esperen que les voy a compartir un segundo acá la pantalla para que vean de qué estoy hablando. A ver si... No, esperen, estoy haciendo lío. Compartir pantalla, acá. Ahí está. Yo al principio del curso, ¿sí? Si entramos en la plataforma, como siempre, vamos a programa, ¿sí? En la parte de módulo 1, ¿sí? Al principio, bueno, al inicio tienen todos los tutoriales, ¿sí? De cómo navegar por la plataforma, con un celu, con una PC, cómo usar Zoom, cómo usar, participar en un foro y demás. Y después ya tienen todo el contenido del curso, ¿sí? El primero de todos, que dice módulo 1, es con lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Es todo lo mismo que estuvimos trabajando, ¿sí? Hay algunas cosas que quizás están en los PDF que no están en el módulo o al revés, ¿sí? Pero es más o menos todo el contenido que nosotros estuvimos trabajando a lo largo de estas primeras clases, ¿sí? Siempre al inicio de cada módulo yo les voy subiendo como esta parte escrita, ¿sí? Después, obviamente, como saben, yo les voy subiendo las presentaciones, los PDF y demás, ¿sí? Pero vamos a trabajar sobre esto porque durante las clases yo trato de no trabajar sobre esto, ¿sí? Para no ser repetitiva, para no incluir siempre la misma información, obviamente para no leer, ¿sí? No es la idea que yo venga y les lea el módulo, ¿sí? Sino la idea es que se los explique y podamos charlar y debatir, ¿sí? Pero bueno, hoy, como es cierre de módulo, sí, vamos a trabajar un poquito más sobre esta parte escrita, por si algo que quedó por ahí flojo, que quedó por ahí suelto, que leyeron y quizás no se entendió y demás, es que vamos a trabajar bien sobre esto, ¿sí? Obviamente lo voy a ir mechando con lo que vimos en los PDF, ¿sí? Pero para que se guíen, o si me quieren seguir con la lectura también, si tienen a mano el módulo 1, ¿sí? Vamos a trabajar sobre esto, ¿sí? Bien, vuelvo al PDF y comenzamos. Profe, recién me pude conectar, ¿me perdí de algo? Hola Magali, bienvenida. No, tranquilo, no te perdiste nada, estaba explicando un poquito que hoy van a tener un trabajito práctico integral, pero supongo que esta parte ya la escuchaste porque veo que el mensaje es de hace un ratito, así que cualquier cosa me van preguntando. Bueno, vamos entonces a
empezar con este repaso y cierre de módulo 1, ¿sí? Bien, al principio, en la primera clase, cuando ni bien nos encontramos, empezamos a charlar un poco sobre lo que es la salud, ¿sí? Y acá planteábamos la salud como algo complejo, ¿sí? O como les dice el Power, ¿sí? Un problema complejo, ¿sí? Yo ahora les voy a ir marcando, a ver si puedo ampliar un poquito esto, les voy a ir marcando algunas frases, ¿sí? Como para que tengan en cuenta y también lo puedan ir resumiendo ustedes. Y con lo que dejó la clase pasada para tener para hoy, lo vamos a ver. Sí, por supuesto. Sí, lo del foro de debate, sí. En un ratito va, en la última media horita, siempre que dejo ahí libre para que charlemos de eso, lo vamos a ver, ¿sí? Que hay varias situaciones que me llamaron la atención, que están buenas, y así las charlamos, obviamente. Bien, vamos a empezar entonces. Bienvenidos a todos, yo veo que somos muchos más, así que bienvenidos a los que por ahí se fueron sumando. Bien, entonces, como les decía, cuando arrancamos con las clases, ¿sí? Empezamos hablando de lo que es la salud, ¿sí? Y decíamos que la salud es algo complejo, ¿sí? Que requiere la participación de diferentes profesionales, ¿sí? No solo el profesional médico, ¿sí? Porque obviamente cuando uno tiene un problema de salud, ¿a dónde acude? Un profesional médico, ¿sí? Va al médico, a un hospital, a una clínica, ¿sí? Como hablamos siempre. Ahora, hoy en día, ¿sí? Toda esa gestión que se hace no solo involucra al médico, ¿sí? Porque es como charlamos siempre, ¿sí? Yo si quiero ir al médico, quiero ir a ver a mi médico, no es que voy directamente, toco la puerta y entro, ¿sí? Hay toda una gestión, hay documentación que hacer, si tengo cobertura es diferente la situación, si tengo prepago, si tengo obra social, ¿sí? Entonces, hoy en día la salud, ¿sí? Se toma como algo complejo, donde se ponen en juego muchos profesionales diversos, ¿sí? Incluyéndonos a nosotros como desde la parte administrativa, por supuesto. Entonces, por otro lado, como dice por ahí, ¿sí? Esperen que, como dije, les voy a ir marcando algunas partes, ¿sí? Bueno, esto ya lo dije, ahí está. Y por otro lado, ¿sí? Hoy en día la sociedad está más consciente de que cuidar la salud es parte de la calidad de vida, ¿sí? Entonces, hoy en día se pide desde los consultorios, las clínicas, cualquier centro de salud especializado, que se cuente con personal capacitado, ¿sí? Con personal que conozca sobre el sistema de salud y sobre las diferentes gestiones y cómo organizar una agenda médica y cómo no sé, hacer la prefacturación, ¿sí? Cómo completar las planillas, ¿sí? Cómo gestionar una obra social y demás, ¿sí? Porque gracias a, de vuelta, la concientización de la sociedad en que cuidar la salud es mejorar la calidad de vida, ¿sí? Muchas personas buscan tener una cobertura de salud, ¿sí? Y ya la clase que viene vamos a arrancar a hablar sobre obras sociales, sobre prepagas, sobre todo lo que es el sistema de salud. Nos vamos a meter ya de lleno bien en lo específico, ¿sí? De nuestro trabajo. Y vamos a ver que los requerimientos de cada cobertura, ¿sí? Dependen de un millón de cosas, ¿sí? Dependen de su normativa, dependen de las jurisdicciones, dependen de las provincias, dependen de dónde estemos trabajando, ¿sí? Si es una clínica, si es un hospital público, si es un hospital privado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, obviamente, ¿qué hace? Complejiza toda la situación, ¿sí? Por eso, como hablamos siempre, se necesita personal que esté capacitado, ¿sí? Para poder sobrellevar todas las situaciones, ¿sí? Porque recordemos, y esto lo vamos a ver ahora, ¿sí? Seguido de lo que estoy diciendo, que somos la cara visible, ¿sí? Y somos portadores de información valiosa para el paciente, ¿sí? Bien, por eso, acá dice, ¿sí? Yo se los marqué ahí en negrita, dice, de aquí surge la iniciativa de capacitar a toda persona que desee desarrollar esta actividad para que su accionar sea complementario con el del profesional, ¿sí? Porque recordemos también algo que hablamos bastante. Nosotros complementamos la tarea del profesional, del personal médico, ¿sí? Médico y de enfermería y médico especializado, de quien sea, ¿sí? Nosotros complementamos, ¿sí? Porque recordemos, nosotros no hacemos ni diagnósticos médicos, ni tratamientos médicos, y principalmente no diagnosticamos, ¿sí? Que es algo que muchas veces en el rol uno se confunde, ¿sí? Por ahí viene un paciente y me dice, no sé, me duele la cabeza, y yo voy al personal médico y le digo, este paciente vino con, no sé, migraña, ¿sí? Cuando en realidad no sabemos si ese es su diagnóstico médico, ¿sí? Entonces, recordemos, el personal del secretariado médico obviamente trabaja en un ambiente de la salud, pero no diagnostica, no hace tratamientos médicos, ¿sí? Lo único que hace es
guiar a ese paciente y brindarle información clara y precisa, ¿sí? Sobre gestiones administrativas y también gestiones sanatoriales, lo que significa que nosotros conocemos como ambos ambientes, ¿sí? O sea, más por el lado administrativo, documentación, papeles, planillas y demás, y también conocemos toda la parte sanatorial, ¿sí? Inevitablemente conocemos de procedimientos médicos, de procedimientos sanatoriales, quirúrgicos, ¿sí? De internación y demás, vamos a ir conociendo y también lo que es la terminología médica, ¿sí? Lo que no significa que nosotros, de vuelta, ni diagnosticamos al paciente, ni tratamos en cuanto al ambiente médico a ese paciente, ¿sí? Nosotros siempre nos limitamos a lo que es la parte bien administrativa, ¿sí? Bien, por eso acá abajo, ¿sí? Que también lo tienen subrayado, ¿sí? Fíjense que yo siempre en el material les voy subrayando como partes importantes como para que a ustedes se les haga también un poco más llevadera la lectura. Y acá yo les subrayé que nosotros como personal de secretariado médico no solo conocemos y aplicamos técnicas de gestión administrativa, sino que también desarrollamos habilidades de lo que es asistencia, ¿sí? Social para dar confianza, ¿sí? Al equipo médico, a los usuarios, a los pacientes, ¿sí? Entonces, como hablamos recién, vamos como a doble vía, ¿sí? Conocemos toda la gestión administrativa y también gestiones sanatoriales específicas del ambiente, por supuesto, de la salud, que es donde estamos inmersos. Bien, y por acá abajo, yo se los marqué, ¿sí? Para que lo tengan como ahí bien visto, ¿sí? Para que llame la atención, que es cómo se definiría al personal de secretariado médico, ¿sí? ¿Qué entendemos por personal de secretariado médico? ¿Quién es el secretario, la secretaria médica? Entonces, en primer lugar dice, se entiende por secretario o secretaria médico a la persona mediadora que trabaja en colaboración directa con el profesional o equipo médico, que domina conocimientos sanitarios, así como instrumentos de gestión administrativa especializada y con perfil ético humano adecuado eh, a los requerimientos de dicha tarea, ¿sí? Perdón, me quedé leyendo con mensaje. ¿No se escucha bien? ¿Se me escucha cortado o algo? ¿O vamos bien? ¿No? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Ok. Bien, entonces, esa es la definición. ¿Se acuerdan que la habíamos desglosado, ¿sí? Un poquito. Yo escucho bien. Ok, bien, buenísimo. Entonces, cualquier cosa me avisan. Sí, había un micrófono por ahí abierto, pero ya lo silencié para que no se escuche ruido de fondo. ¿Sí? Obviamente, si ustedes quieren hablar, cualquier cosa, se abren el microfonito y hablan. ¿Sí? Yo lo silencio para que no haya ruido de fondo. Entonces, volviendo a la definición. ¿Sí? Secretario o secretaria médico es la persona mediadora, ¿sí? Recordemos, no puedo seleccionar la palabra. Bueno, recordemos esa palabra clave, ahí está. Bueno, no la puedo, está media tildada mi compu. No importa, no la puedo seleccionar, pero recordemos esta palabra tan importante, ¿sí? Ahí está, mediadores, ahí la pude seleccionar, ¿sí? Nosotros somos mediadores, nosotros trabajamos no solo para el médico, ¿sí? Trabajamos también para el paciente. Por eso, tanto que estuvimos hablando de lo que es la comunicación, lo que es la calidad en el servicio, ¿sí? También para ambos lados, y no solo para uno y no solo para otro. No solo trabajamos con el paciente y no solo trabajamos con el médico. Trabajamos como mediadores, ¿sí? Y como yo les digo siempre, somos un nexo. Nosotros unimos al paciente o a los pacientes con el personal médico, ¿sí? Somos un nexo, somos un mediador, ¿sí? Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, si viene un paciente que tiene determinada cobertura, por ejemplo, viene un paciente y me dice, bueno, yo tengo IOMA, ¿me puedo atender acá? Bueno, yo tengo que saber si en este lugar se atiende con IOMA, si ese personal, ese médico con el que se quiere atender el paciente atiende esa obra social, o si no, o si hay otro médico que le podamos recomendar de la misma institución, ¿sí? Entonces, somos mediadores, ¿sí? Mediamos la relación que se da entre el paciente y el médico, y obviamente la hacemos posible, ¿sí? Por eso hablábamos la clase pasada de accesibilidad, ¿sí? Nosotros le damos el acceso a esa persona para que se pueda atender, ¿sí? Con ese médico con el que desea, ¿bien? Y obviamente, también como hablamos siempre, ¿sí? Que ahí dice, es la cara visible del servicio, ¿sí? Recordemos, muchas veces cuando trabajamos en un consultorio, en una clínica, donde sea, ¿sí? Y siendo personal de secretariado médico, nosotros somos lo primero que ve el paciente, ¿sí? Somos la cara visible, somos muchas veces quien tiene que dar la cara, ¿sí? Quien tiene que decirle al paciente, quizás
no sé, que el médico no viene, que tiene que sacar otro turno, ¿sí? O le tenemos que decir que, no sé, la atención está demorada, ¿sí? Entonces, somos la cara visible, somos ese punto de información y también somos esa persona donde el paciente va a ir a buscar información, ¿sí? Si yo entro en un hospital, en una clínica, lo primero que voy a buscar, ¿sí? Si necesito información, no es a un médico específicamente, voy a buscar al personal que se encarga de las tareas administrativas, ¿sí? Que es quien maneja todo el servicio, ¿sí? Y sabe horarios de los médicos, y sabe acerca de estudios y preparaciones, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces somos la cara visible. Bien, y acá abajo dice también que nos podemos encargar de un determinado sector, ¿sí? Y ahí, en realidad, ¿sí? Que está medio mal redactado, ¿sí? Lo tengo que admitir, dice encargándose de un solo sector, lo que hace más definida y concreta la actividad a desarrollar, ¿sí? A ver, esto no significa que nosotros vamos a trabajar en un sector y no podemos cambiar, ¿sí? O no podemos trabajar a la par con otros sectores, ¿sí? Nosotros podemos ser, por ejemplo, secretario de estudios complementarios, ¿sí? Pero a la vez podemos trabajar en la parte de internación de estudios complementarios, ¿sí? O en la parte de quirófano, ¿sí? Y después también podemos rotar. Lo que me refiero ahí con la definición es que vamos a trabajar en un sector, o en internación, o en guardia, ¿sí? Pero no significa que nuestro rol no sea colaborar, ¿sí? Con otros sectores, o trabajar a la par, ¿sí? Lo que hablamos la clase pasada, del trabajo en equipo, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en claro lo que es la definición del personal de secretariado médico, vamos a pensar cuál es nuestro objetivo como personal de secretariado médico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nosotros brindamos apoyo a los profesionales médicos con tareas establecidas, ¿sí? Tareas que ya están establecidas dentro de un centro de salud, ¿sí? Nosotros no vamos a ir a crear nuevas tareas, ¿sí? Puede que sí, puede que se nos ocurra algo para proponer, ¿sí? Siempre bienvenido sea, pero a lo que me refiero es, nosotros vamos a ayudar a los profesionales médicos con tareas establecidas, de gestión administrativa, ¿sí? Si un médico trabaja con la obra social IOMA, y para la obra social IOMA necesitamos llenar determinada planilla según el sector o según en realidad el estudio que sea el paciente, o si es consulta, o si es estudio y demás, ¿sí? Nosotros vamos a ayudar a ese profesional con esas tareas que ya están establecidas, ¿sí? Con esas, nos vamos a guiar con esa normativa, ¿sí? Que tienen las obras sociales, las prepagas y demás. Bien, y algo importante que estuvimos hablando bastante en la primera clase, que es quiénes son los actores involucrados en el proceso asistencial, ¿sí? Recordemos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de proceso asistencial? ¿Sí? El proceso asistencial es todo el proceso que se da desde que el paciente se pone en contacto con un centro médico, ¿sí? Esto significa que o llama, o viene personalmente, o saca un turno, o viene de urgencia, ¿sí? No importa cuál sea la vía de ingreso, ¿sí? Que un poquito más adelante, un par de clases, vamos a pensar cuáles son las diferentes vías de ingreso también para un sanatorio, depende si estamos hablando de clínica, de hospital y demás, ¿sí? Entonces, procesos asistenciales, todo el proceso que se da desde que el paciente toma contacto con el centro médico, ¿sí? Que no importa que sea, ¿sí? De vuelta, hospital, clínica, consultorio y demás, ¿sí? Hasta que logra atenderse por el profesional médico, ¿sí? Y termina en cierta parte de este proceso, ¿sí? Entonces el proceso asistencial es todo ese proceso, ¿sí? Es desde que el paciente se comunica, nosotros que le damos un turno o lo asistimos, le damos información, todo el proceso, ¿sí? Que también ustedes estuvieron diciendo en la primera clase cuáles son todas esos pasos que podrían estar de por medio, ¿sí? Me acuerdo que habíamos hecho un listadito, ¿sí? Que ustedes decían darle el turno, comunicarnos, confirmarle el turno, ¿sí? Que llegue, que le pidamos los papeles, que le pidamos el DNI, bueno, todo eso es parte del proceso asistencial, ¿sí? Ahora, pensando en eso, nosotros podemos identificar tres actores involucrados que forman parte de ese proceso asistencial, ¿sí? Que recordemos que en clases, ¿sí? Nosotros, yo les había agregado en realidad eh, un cuarto actor que podría estar ahí involucrado en el proceso asistencial, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son estos actores que están involucrados? ¿Sí? Y digo actores y no digo personas porque este cuarto actor involucrado que yo les menciono, ¿sí? No es una persona en sí, ¿sí? Que ahora lo vamos a repasar.
Entonces, ¿quiénes son los actores involucrados en el proceso asistencial del paciente? En primer lugar, por supuesto, el paciente, ¿sí? Esperen que esto lo voy a marcar, ahí. En primer lugar, entonces, creo que se me tilda esto, no sé por qué, ahí está. En primer lugar, el paciente, ¿sí? Ténganle paciencia ahí a mi compu, ahí está. Ahí está. Entonces, en primer lugar, el paciente, ¿sí? El paciente, que es la persona que está, o que tiene, mejor dicho, una necesidad de salud, ¿sí? Aquella persona que se contacta con un centro médico porque tiene un problema real, ¿sí? Es como yo les digo siempre, nosotros no es que vamos a un hospital porque, no sé, de repente nos levantamos y dijimos qué ganas de ir a un hospital hoy a atenderme con un médico. Yo voy a atenderme con un médico porque tengo realmente un problema, ¿sí? Puede ser yo, puede ser un familiar, ¿sí? Pero el paciente es aquella persona que busca, ¿sí? Una solución a sus problemas de salud, ¿sí? Entonces, se contactan, obviamente, con los centros médicos, ¿sí? Y ahí estamos nosotros, ¿sí? Como personal de secretariado, ¿sí? Personal de secretariado médico que, de vuelta, somos un nexo, somos un mediador. ¿Nosotros qué vamos a hacer con ese paciente que está buscando una atención médica? Le vamos a brindar un turno, le vamos a ayudar, le vamos a decir cómo tiene que proceder, cuándo puede venir, qué papeles tiene que traer, ¿sí? Y al médico después le vamos a comunicar que este paciente va a venir tal día, ¿sí? Obviamente no lo vamos a hacer paciente por paciente, ¿sí? Sino que después va a estar un listado que le vamos a brindar al profesional donde va a decir cuáles son los pacientes del día, ¿sí? Por ejemplo, si es con turno, ¿sí? Ahora, si es de guardia o de emergencia, ahí ya no hay digamos, no tenemos ese tiempo para pensar a ver quién va a venir, quién no va a venir, cuándo va a venir, a qué hora, ¿sí? Sino que se da como de forma más espontánea, ¿sí? Es como una, eh, no me sale la palabra, es una, se me fue la palabra de la mente. Es una demanda espontánea, ahí, eso, demanda, era lo que yo quería decir. ¿Sí? Entonces, en guardia no es que lo podemos pensar, no podemos planificar tanto, ¿sí? Pero seguimos siendo esta persona que hace de nexo, ¿sí? De decir, bueno, espera acá, espera en la sala de espera, dame tus documentos, el DNI, que te anoto, la planilla, etcétera, ¿sí? Entonces, de vuelta y volviendo un poco a la definición que hablábamos antes, somos mediadores, trabajamos para ambos lados, para ese paciente que llega para o buscando una solución al problema de salud y para ese médico que brinda, ¿sí? Las prestaciones de salud. Entonces tenemos al paciente, estamos nosotros, ¿sí? Como secretario, secretaria, y por último están, obviamente, los médicos, ¿sí? Los profesionales de la salud, ¿sí? No necesariamente médicos, enfermeros, terapeutas, psicólogos, ¿sí? Todos profesionales que brindan atención médica, perdón, y servicios de apoyo a los pacientes, ¿sí? Que, de vuelta, nosotros somos el nexo, nosotros conectamos a ese paciente con ese profesional médico, ¿bien? Y después, ¿sí? Bueno, dentro de estos actores involucrados también podríamos pensar no solo el médico, sino también la institución de salud en general, ¿sí? Como una organización, ¿sí? Relacionando un poco con lo que veíamos la segunda o la tercera clase, que no me acuerdo, ¿sí? Pensábamos en las organizaciones, ¿sí? Organizaciones, conjunto, ¿sí? De personas que tienen un objetivo en común, ¿sí? Ahora lo repasamos bien, ¿sí? Entonces, la institución de salud, una organización que brinda servicios de salud, ¿sí? Clínicas, hospitales, centros de atención primaria, entre otros, ¿sí? Y otro, ¿sí? O como cuarto actor involucrado, que yo les había agregado acá, no sé si está acá, no está acá. Como cuarto actor involucrado, ¿sí? Yo les había puesto la cobertura de los pacientes, ¿sí? O las compañías de seguro, ¿sí? O la cobertura, obras sociales, prepagas, ¿sí? La cobertura que tenga el paciente. Obviamente hay pacientes que no tienen cobertura médica, ¿sí? No tienen obra social o no tienen prepaga, ¿sí? Ese es otro caso, que ya lo vamos a analizar, ¿bien? Pero de todas maneras son personas que en ciertas instituciones se pueden atender, ¿sí? O si pagan la consulta, o si es un hospital público, se pueden atender, ¿sí? Dependiendo un montón de factores que ya vamos a ver, ¿sí? Pero acá vamos a pensar aquellos pacientes que tienen cobertura, que tienen una obra social o que tienen una prepaga, ¿sí? Obras sociales y prepagas son empresas que brindan cobertura médica, ¿sí? A los pacientes a través de planes de seguro de salud,
¿sí? Básicamente, ¿sí? Dicho en pocas palabras, ¿bien? Entonces, ¿por qué pongo las obras sociales, las prepagas, como un cuarto actor involucrado? ¿Sí? Yo si quiero ir a atenderme a un hospital o una clínica o donde sea, o con un médico, y tengo una obra social, no voy a ir a pagar una consulta externa, ¿sí? Una consulta privada, si tengo cobertura. Que lo puedo hacer, ¿sí? Si quiero ir a determinado médico y quiero ir a pagar su consulta, obvio, lo puedo hacer, no es que hay una restricción, ¿sí? Lo que me refiero es, si yo quiero atenderme con un médico de mi obra social, busco en la cartilla, ¿sí? La cartilla es un librito, hoy en día está no solo físico, sino también en versión digital, en cualquier aplicación de obras sociales o prepagas, que es una guía donde me dice cuáles son los profesionales con los que yo me puedo atender, ¿sí? Y dónde están, y dónde atienden, ¿sí? Y el teléfono de contacto, o un mail de contacto, etcétera, ¿sí? Entonces, me voy a fijar en mi cartilla, ¿sí? De obra social o de prepaga, dónde me puedo atender, ¿sí? Teniendo en cuenta que mi obra social o mi prepaga me cubre esa atención, ¿sí? Que yo no tengo que pagar nada, a menos que sea quizás un coseguro o un copago, ¿sí? Entonces, me fijo y voy y me atiendo. Entonces, parte del proceso asistencial es también con quién me voy a atender en base a qué cobertura tengo, ¿sí? De vuelta, no significa que no pueda ir un médico particular y pagarle la consulta, ¿sí? Obviamente, no hay nada que lo impida, ¿sí? Si vas y pagas una consulta privada, te puedes atender con cualquier médico, ¿sí? Pero si buscas por tu obra social o por tu prepaga, ¿sí? Esas compañías de seguro te van a cubrir o el 100% de la atención o la prestación que te haga, o un determinado porcentaje, ¿sí? Dependiendo también de muchas normativas y de qué plan tengas y de qué contrato y etcétera, etcétera, ¿sí? Pero te van a cubrir cierta parte, ¿bien? Y por eso, justamente, se ven involucrados en el proceso asistencial, porque fíjense que nos están delimitando dónde podemos atendernos, con quién, ¿sí? Qué porcentaje me van a cubrir y demás, ¿bien? Y obviamente, sí, después podría, esto es como bien acortado, ¿no? El proceso asistencial fue el primer acercamiento que tuvimos, lo primero que vimos. Después, a medida que vayamos avanzando con las clases, ¿sí? Vamos a, directamente la semana que viene, la clase que vamos a empezar a ver, sistema de salud, también dentro del proceso asistencial, tenemos que colocar lo que son las autoridades sanitarias, ¿sí? Que son todas las agencias gubernamentales que son responsables de la regulación, la supervisión de la atención médica, la seguridad sanitaria, ¿sí? Y demás, ¿sí? Son quienes regulan eh, toda la normativa, ¿sí? Quien habilita un hospital, quien inspecciona que esté en condiciones de determinada clínica, etcétera, ¿sí? O quien me dice, o quien me determina la normativa de qué me tiene que brindar mi obra social, etcétera. No nos vamos a meter todavía ahí, pero lo vamos a ver ya un poquito la semana que viene, ¿sí? Entonces, fíjense, dentro de un proceso asistencial podemos incluir más cuestiones, ¿sí? Obviamente, más actores involucrados, ¿sí? Acá lo estamos viendo como bien cortito, ¿sí? Cortito y alto. Bien, seguimos. Bien, después de esto, en la primera clase empezamos a ver la... Ay, se me marcó. No sé por qué se me está complicando marcar. Ahí está. Bien, después, en la primera clase, como les decía, estuvimos viendo la imagen adecuada, ¿sí? Del personal de secretariado. Y acá nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Porque empezamos a ver cuestiones de el rol, ¿sí? Más específicos de nuestro trabajo, ¿sí? Cuando ya estemos trabajando o estemos yendo a una entrevista, ¿sí? O a donde sea, específicamente cuando estemos trabajando en realidad. Y habíamos pensado entonces en el tema de la imagen, ¿sí? La imagen adecuada. Entonces nosotros decíamos, bueno, lo que es la imagen adecuada, ¿sí? No es solamente cómo me voy a vestir para ir a trabajar, ¿sí? Que no deja de ser importante, por supuesto. Pero cuando hablamos de imagen, ¿sí? También hablamos de que vamos a ser o de que somos, ¿sí? O de que vamos a desempeñarnos como profesionales capacitados, con habilidades comunicativas efectivas, con un grado de responsabilidad y compromiso importante, ¿sí? De acuerdo a, como siempre decimos, vamos a trabajar en un ambiente de la salud, con personas que están pasando por un proceso de salud quizás medio complicado, ¿sí? Entonces, más allá de la imagen de qué ropa me pongo, ¿sí? O qué ropa me den para vestirme, porque muchas veces muchas clínicas privadas
fundamentalmente tienen uniforme, ¿sí? Para todo el personal administrativo, ¿sí? Más allá de eso, la imagen hablábamos de que tenemos que ser personas organizadas, ¿sí? Porque nos vamos a encargar de la gestión de turnos, la atención del paciente, la actualización de datos en historias clínicas, la coordinación de, no sé, la comunicación entre el personal médico y los pacientes. ¿Sí? Entonces, fíjense la cantidad de cosas que realizamos, y es importante, ¿sí? Que de todo eso, ¿sí? Nosotros trabajemos de forma adecuada, ¿sí? De forma prolija, que no se nos traspapele un documento importante, que son datos de los pacientes, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que, como somos el primer punto de contacto del paciente con la institución de salud, ¿sí? Vamos a trabajar en la imagen, no solo nuestra, ¿sí? Sino en la imagen de el lugar, ¿sí? Y esto me recuerda a lo que estuvimos charlando y lo que estuvieron pensando un poquito ustedes en el foro de debate, en el primer foro de debate, si no me acuerdo, que tuvieron, ¿sí? Esto de eh, que muchos ponían, yo priorizo que el lugar esté limpio, que esté ordenado, ¿sí? No solo con la forma en que me atienden, que obviamente no deja de ser importante, ¿sí? Pero fíjense, todo eso que ustedes estuvieron poniendo en el foro de debate, lo están pensando en la imagen, ¿sí? En la imagen que me da el lugar, ¿sí? Como hablábamos en esa clase, hoy en día todo entra por los ojos, ¿sí? Entonces, dar una buena imagen, ¿sí? Del lugar y de mi trabajo, ¿sí? De nuestro trabajo en particular, es fundamental, ¿sí? Para todo el centro médico, ¿sí? Y de vuelta, principalmente para nosotros mismos, ¿sí? Y para desempeñar nuestro trabajo, ¿sí? Y al fin y al cabo, obviamente, mejorar la calidad del servicio, de la atención en general, ¿sí? Bien. Y algo que acá, no me acuerdo si acá le subrayé algo, ¿sí? Bueno, acá yo le subrayé la imagen de una persona, organización o institución, se forma por hechos percibidos mediante la comunicación, comportamientos y símbolos que lo individualizan, ¿sí? Es decir, todo esto que después estuvimos hablando de trabajar en equipo, tener habilidades de resolución de problemas, ¿sí? Colaborar en la gestión de conflictos, mejorar la calidad del servicio en general, ¿sí? O sea, todo eso es imagen adecuada, ¿sí? No es de vuelta cómo me voy a vestir, ¿sí? De nuevo, sí, obviamente, no voy a ir en chancletas a trabajar, sí, pero, o en ojotas, pero, o sea, voy a cuidar mi imagen personal, pero también voy a cuidar la imagen que reflejo dentro de la institución, ¿sí? Como profesionales comprometidos con una mejora continua de los procesos asistenciales de nada más ni nada menos que la salud de los pacientes. Y por acá abajo, otra cosa que vi que les había subrayado es esto que dice enfermeros, familiares y visitantes que acuden a la institución, no sé por qué lo subrayé, acá. Cuando en salud pública se habla sobre un centro de atención médica o prestación de servicio, inmediatamente será representada por la imagen que ha logrado esa institución. ¿Sí? Un poco de vuelta a lo que hablaban ustedes. Me gusta esta clínica o este hospital porque está ordenado, porque es prolijo, porque nunca me perdieron un papel, ¿sí? Etcétera. Y por ella será juzgada, por esa imagen que refleja. Eh, bueno, ¿qué más? Imagen personal, ¿sí? Que es la que se articula sobre las personas, ¿sí? Y esto es importante, se los tendría que haber subrayado, que dice, dentro del sistema de salud se da en todos los trabajadores, ¿sí? Y esto es lo que hablábamos antes. Esto de que nosotros tenemos que reflejar cierta imagen, ¿sí? De que somos profesionales, capacitados, con habilidades, con responsabilidades, con compromisos y demás, no solo abarca para el personal de secretariado por ser la cara visible, sino también aplica a todos los trabajadores dentro de una institución de salud, ¿sí? Que son personas que van a trabajar sobre la salud o que van a tratar la salud de las personas, ¿sí? Nada más y nada menos, como decimos siempre. Bien, ¿qué más? Algunas cosas que me voy salteando, las trabajamos un montón. Bien, después hablamos de responsabilidad. ¿Sí? A ver si me deja ahí marcarlo. Bien, cuando empezamos a hablar de imagen, hablamos también de responsabilidad, ¿sí? Fíjense que tiene, obviamente, con, total relación con la imagen, ¿sí? Del personal de secretariado. Cuando hablamos de responsabilidad, yo les puse ahí, es el deber ser y hacer. Son acciones, de hecho, que traen resultados positivos como negativos, ¿sí?
La responsabilidad del secretariado médico, ¿sí? O del personal de secretariado médico es fundamental en el proceso asistencial de la salud, ¿sí? Porque nosotros desempeñamos un papel fundamental en todas las gestiones, ¿sí? Como les dije antes, de atención de turno, de gestión de turnos, de atención de los pacientes, en mantenimiento o actualización de historias clínicas, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros llevamos o tenemos a cargo muchas responsabilidades, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos en la siguiente clase sobre lo que es la calidad del servicio, ¿sí? Y queremos dar un servicio de calidad, justamente tenemos que ser responsables con nuestras tareas asignadas, ¿sí? Recordemos un poquito lo que hablábamos antes, ¿sí? Nosotros brindamos apoyo a los profesionales con tareas que ya están establecidas, ¿sí? Entonces tenemos que tomar responsabilidad, y por eso también pensábamos en esto de la información y de la investigación, ¿sí? Que me llamó la atención, para bien, no para mal, que muchos de ustedes hablaron en el foro de debate sobre la investigación, ¿sí? Cómo salir a buscar información que necesitamos para desempeñarnos correctamente en nuestro trabajo. Y eso, la verdad, estuvo buenísimo. Después vamos a trabajar un poco sobre eso y a leer algunos aportes que me parecieron espectaculares. Bien, un poquito más abajo, ¿sí? Dice, bien, ahí. Las responsabilidades del secretariado médico se basan en conocer los objetivos, las funciones inherentes al puesto de trabajo al cual es asignado, así como el perfil del puesto descrito y desarrollado anteriormente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Voy a prender la luz, que creo que me veo muy oscura. Ahí está, ahí se me ve un poquito más. Les decía, entonces, ¿qué significa un poco esto? ¿Sí? De conocer las funciones inherentes al puesto de trabajo, ¿sí? Esto tiene completa relación con lo que hablábamos la clase pasada, justamente lo que les mencionaba recién, la investigación, ¿sí? Formación e investigación, ¿sí? Ustedes se están capacitando para desempeñarse correctamente, ¿sí? En un centro de salud, ¿sí? En todo el proceso asistencial de salud, ¿sí? Garantizando lo que es la satisfacción del paciente, que se cumplan las normas, las reglamentaciones, etcétera. Entonces ustedes, sí, ya se están capacitando. Cuando ustedes los llamen para una entrevista, ¿sí? Por ejemplo, para empezar a trabajar en algún centro de salud, ¿sí? Ustedes van a empezar a investigar, ¿sí? Cuáles son o cuáles van a ser sus responsabilidades, ¿sí? ¿Qué van a tener que hacer en este puesto? ¿Sobre qué van a tener que conocer? ¿Sí? Porque obviamente nuestras responsabilidades van por ese lado, ¿sí? Pensar en qué sector nos estamos desempeñando y de qué manera nos vamos a desempeñar justamente de la mejor forma posible, ¿sí? De vuelta, con el fin de garantizar la satisfacción del paciente, ¿sí? Y hacer que se cumplan todas las reglamentaciones, ¿sí? Bien, y acá yo les hacía un listadito, ¿sí? De estas responsabilidades que después fuimos desglosando en la clase pasada: puntualidad, responsabilidad, comunicación, respeto mutuo, colaboración, trabajo en equipo o actualización permanente de conocimientos, organización, identificación y código de... Bien, después de esto estuvimos hablando, ya nos metimos de lleno en cuáles son nuestras funciones, nuestras tareas específicas, ¿sí? En nuestro rol como personal de secretariado. Y acá estuvimos hablando que, si bien nosotros tenemos un montón de tareas, ¿sí? Siempre hablamos esto de que hacemos muchas cosas al mismo tiempo, tenemos muchas responsabilidades, justamente, hay ciertas tareas que son bien específicas del personal de secretariado médico, ¿sí? Estas primeras funciones que dice acá en el módulo, ¿sí? Que dice funciones, tareas típicas del personal de secretariado, son acciones generales de cualquier personal de secretariado, no específicamente o no exclusivamente médico, ¿sí? Lo dice ahí abajo, ¿sí? Veremos algunas de las funciones generales de los secretarios de cualquier ámbito, ¿sí? ¿Por qué se los pongo si no son específicos quizás muchos de nuestras tareas? Porque cuando estamos desempeñándonos en un ámbito de secretariado, ¿sí? Cuando somos secretarios o secretarias médicas, ¿sí? Nosotros podemos llegar a tener más responsabilidades, ¿sí? No solo gestión médica, ¿sí? Porque recuerden que nuestro trabajo es ser mediadores y gestionar la parte administrativa y la parte sanatorial, ¿sí? Entonces, por eso hay muchas tareas quizás de otros ámbitos de secretariado que aplican para nuestro puesto de trabajo, ¿sí?
Por ahora me las voy a saltear, ¿sí? Que ya las estuvimos viendo, y vamos a ir a las específicas. Bueno, acá les explica un poquito más por qué enumeramos esas tareas generales, ¿sí? Y dice, como vimos, esas funciones son generales de cualquier personal administrativo de secretariado, porque a lo largo del tiempo las instituciones de salud fueron evolucionando y la figura del médico de familia o de cabecera prácticamente dejó de existir para convertirse en un tipo de coordinador médico dentro de algunas obras sociales o prepagas. Las múltiples formas de contratación y brindar prestaciones médicas hace que el ejercicio de la medicina sea casi imposible sin un asistente administrativo. Si el profesional tendría que ocuparse de todo lo no médico, no tendría tiempo casi de atender a sus pacientes, ¿sí? Por eso, de vuelta, esto que hablamos al principio, ¿no? De la concientización de la sociedad en atender su salud para tener una calidad de vida específica, ¿sí? Y todo eso hace que se necesite, de vuelta, personal capacitado, ¿sí? Por eso es tan importante todo lo que vamos viendo, ¿sí? Bien, y ahora sí, vamos a lo que son las responsabilidades y funciones que deben realizar los o el personal de secretariado médico. Y acá yo les hice un listadito, ¿sí? En este cuadro, que dice, recepcionar a los asistentes, ¿sí? O podríamos decir recepción de pacientes y asistentes, asignación de turnos, ¿sí? O gestión de turnos, prefacturación, control de stock, administración efectiva del tiempo, gestión de autorizaciones, brindar información clara y precisa, preparación y archivo de historias clínicas y atención telefónica, ¿sí? Vamos con la primera que dice recepción de los asistentes, ¿sí? Y acá recordemos, y lo tienen escrito un poquito más abajo, que no decimos pacientes o no escribimos ahí pacientes porque dependiendo del tipo de centro de salud donde desarrollemos nuestras funciones, además de los pacientes, el personal de secretariado deberá recepcionar y direccionar a todas las personas que se presenten, ¿sí? Entonces, nosotros recibimos y registramos a los pacientes que llegan al centro de salud y le brindamos información importante sobre los servicios de salud, sobre su atención médica, todo lo que haya disponible, normativa y demás, ¿sí? Pero nosotros, cuando somos la cara visible del servicio, no solo vamos a recepcionar o recibir a los pacientes, sino cualquier persona que llegue buscando información, ¿sí? Quizás puede venir un visitador médico, ¿sí? A preguntarme si el médico está, ¿sí? Para dejarle algunas muestras de medicamentos, ¿sí? O viene algún inspector, o viene algún proveedor que me trae algunos insumos, ¿sí? Entonces nosotros recepcionamos a toda persona que llega. Obviamente, dependiendo nuestro puesto de trabajo, ¿sí? Hay algunos puestos de trabajo que no estamos en relación directa con proveedores, quizás, ¿sí? Pero bueno, quizás estamos en contacto con otras personas, ¿bien? Segundo, asignación de turnos, ¿sí? Y me voy a apurar porque estamos medios jugados de tiempo, por lo que veo. Bueno, me voy a apurar. Asignación de turnos, ¿sí? O gestión de turnos, ¿sí? Nosotros coordinamos los turnos, los horarios de los pacientes, ¿sí? En la agenda con el personal médico, ¿sí? Asegurándonos que los pacientes tengan, ¿sí? Un tiempo para sus consultas, es decir, tengan un día y un horario asignados para que puedan, ¿sí? Solucionar o tratar de solucionar sus problemas de salud, ¿sí? Todo esto lo vamos a empezar a ver en el siguiente módulo. Realizar la prefacturación, ¿sí? Fundamental, ¿sí? Y esto en todas las evaluaciones lo pregunto, ¿qué es la prefacturación? ¿Sí? Que creo que yo ya se los había dicho. Cuando hablamos de prefacturación, ¿sí? Estamos hablando de la recolección, clasificación, verificación de toda la documentación necesaria para la facturación de las prácticas médicas realizadas, ¿sí? Es decir, y por acá lo decía, esperen porque había una parte que a mí... Ay, no se las puse. Bueno, no, no les escribí, no importa. Sí, médico, en caso... no importa. Olvídense lo que dije. Prefacturación básicamente es recolectar todos los datos de los pacientes que después vamos a necesitar para hacer la facturación, ¿sí? Por eso es prefacturación, todo lo que hacemos previo a la facturación final. La facturación final generalmente se hace a fin de mes, generalmente, a veces que se puede hacer antes, ¿sí? A los 15 días,
¿sí? Depende, pero generalmente se hace a fin de mes, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando llega un paciente, viene a atenderse en un centro médico, ¿para qué le tomamos los datos? Y lo anotamos en una planilla y lo hacemos firmar. Bueno, porque después le tenemos que decir a la obra social, mira, vino este paciente, se atendió con este médico, se hizo esta prestación, tenés que abonar al médico tanta plata, ¿sí? Entonces, la prefacturación es todos esos datos que recolectamos, ¿sí? Y también verificamos, clasificamos, como dice ahí, para después decirle a la cobertura del paciente, obra social o prepaga, que tiene que abonar tanto por determinada prestación, ¿sí? Entonces es todo lo que hacemos previo a facturar un servicio médico. Bien, seguimos. Control de stock, ¿sí? Esto, tómenlo con pinzas, ¿sí? Control de stock, como dice ahí, depende del tipo de centro médico donde ustedes se vayan a desempeñar, ¿sí? Pero muchas veces nos piden control y registro de los distintos insumos utilizados. Que esto puede ser propio de administración, ¿sí? Papeleríos, recetarios, hojas, tinta, etcétera. O quizás tiene que ver con lo que es el equipamiento tecnológico, ¿sí? Cosas médicas, insumos médicos, etcétera, ¿sí? Esto puede que nos lo pidan, puede que no. Si nos lo piden, ¿sí? Después lo vamos a desarrollar un poquito más. Administrar de manera efectiva el tiempo, ¿sí? Como yo les digo siempre, nosotros hacemos muchas cosas al mismo tiempo y tratamos con muchas personas diferentes, ¿sí? No solo con los pacientes, ¿sí? Sino que coordinamos actividades de muchos quizás sectores o de muchas personas, ¿sí? Entonces, administrar de forma correcta o efectiva el tiempo es fundamental, ¿sí? Nosotros tenemos que saber diferenciar, ¿sí? O saber, mejor dicho, organizar, ¿sí? Los tiempos, porque, a ver, los tiempos que nosotros eh, manejamos o gestionamos no son solo los tiempos del médico que atiende, no sé, de 8 a 3 de la tarde y punto, ¿sí? Sino que de eso depende, si a qué hora vienen los pacientes, si, no sé, si alguno se atrasa, si viene un visitador médico, si viene un inspector, ¿sí? Entonces, administrar de forma correcta el tiempo, aunque parezca una pavada, para nuestro trabajo no lo es, ¿sí? Porque, de nuevo, nosotros organizamos tiempos de muchas personas diferentes, ¿sí? Entonces, eso ya es bastante lío, ¿sí? Como yo les digo siempre cuando doy este ejemplo, ¿sí? Ustedes piensen, cuando se quieren juntar con familia, amigos, ¿sí? Y son muchos. Es complicadísimo que todos puedan el mismo día, el mismo horario, ¿sí? Ahora imagínense gestionar turnos y horarios de pacientes, médicos, proveedores, inspectores, visitadores médicos, todo eso que ya era complicado de por sí, se multiplica, ¿sí? Entonces, que nosotros podamos administrar de forma efectiva el tiempo, ¿sí? Es clave para nuestro trabajo, ¿sí? Y tiene un poco de relación con lo que estuvimos viendo de la imagen, ¿sí? Cómo vamos a organizar nuestro trabajo para brindar un servicio de calidad, ¿sí? Y asegurándonos que todos los pacientes se pueden atender, ¿sí? Si se puede, y lo ideal es en tiempo y forma, ¿sí? Pero bueno, también hay tiempos que de vuelta no dependen de nosotros, ¿sí? Si el médico se atrasa, ¿sí? Y viene en vez de a las 3 de la tarde, viene a las 4, bueno, ahí obviamente eso no depende de nosotros. O si el paciente se atrasó para el turno, también, ¿sí? Entonces, así como coordinamos diferentes actividades y diferentes tiempos, también hay un montón de cosas que no dependen 100% de nosotros, ¿sí? Ya lo vamos a hablar cuando hablemos bien de gestión de agenda. Gestionar autorizaciones, ¿sí? Muchas prácticas médicas o estudios complementarios necesitan de autorización por parte del servicio de salud, ¿sí? Contratado por el paciente. Ahí yo les voy marcando algunas oraciones para que tengan de referencia, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos con eso? Nosotros tenemos que gestionarla, solicitarla, muchas veces realizar el seguimiento, verificar que esté disponible, ¿sí? Y obviamente de vuelta hacer la prefacturación, ¿sí? También, autorizaciones es un tema bastante complejo, lo vamos a ver bien cuando veamos manejo de agenda, ¿sí? Por ahora nos vamos a quedar con eso, ¿sí? Una de nuestras tareas fundamentales es gestionar autorizaciones de los pacientes. Brindar información clara y precisa, esto es algo que estuvimos hablando en la clase pasada, ¿sí? Preparación y archivo de historias clínicas, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Todo lo relacionado a historias clínicas, ¿sí? Cómo son, cuál es la estructura, funciones y demás. Atención telefónica, y acá yo les agregué supervisar, controlar a los visitadores médicos, ¿sí? Que eso es algo que no les mencioné en clase, ¿sí? Pero bueno, no importa, no viene al caso, ¿sí? Eso es algo que les agrego siempre porque, a ver, los visitadores médicos son aquellos
que les brindan muestras de determinados medicamentos a los médicos, ¿sí? Entonces, muchas veces vienen a determinado horario o los tenemos que supervisar a qué hora vienen, ¿sí? De vuelta, volviendo al punto de lo que es la buena gestión del tiempo, ¿sí? O administración efectiva del tiempo, ¿sí? Porque nosotros, si, no sé, si hay un montón de gente esperando en sala de espera y de repente me llama un visitador médico que quiere pasar, ¿sí? Un ratito hablar con el médico, traerle muestras, quizás le puedo decir o lo puedo organizar para que venga otro día, ¿sí? O para que deje las muestras en otro sector, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso lo puse ahí como eh, aparte, ¿sí? O sea, lo puse dentro de las tareas, pero no lo mencionamos en clase, ¿sí? Así que de eso no pasa nada. Bien, y después todo esto que les puse ahí como en negrita, que dice, como habrán notado, las funciones de los colaboradores, ¿sí? O el personal del secretariado son muchas y de mucha responsabilidad. Si bien todas estas tareas son comunes a los asistentes administrativos, va a depender 100% del sector donde nos desempeñemos, ¿sí? Las responsabilidades van a estar diferentes. Posicionándonos en los distintos sectores de un centro de salud, podemos decir que existen distintos tipos de asistentes. Esto está relacionado en el área en que desempeñan sus funciones, porque dependiendo de eso, tendrán tareas específicas, ¿sí? Y es a partir de esto que nosotros vimos algunos tipos de secretarios, ¿sí? O colaboradores, y que se prioriza, digamos, en cada uno de los puestos de trabajo, ¿sí? Por eso después también hicimos el ejercicio este donde yo les mostraba, ¿cómo se llama?, diferentes puestos de trabajo, ¿sí? O requerimientos de un puesto de trabajo, y ustedes iban diciendo, bueno, acá se precisa más un personal de guardia, ¿sí? O alguien de asistencia programada, ¿sí? Etcétera, etcétera. Porque depende un sector u otro, se priorizan determinadas funciones o responsabilidades. Entonces, acá vimos secretario de guardia o emergencias, ¿sí? Acá lo que se prioriza es la capacidad de resolver problemas y reacciones ante emergencias, siempre priorizando necesidades médicas del paciente, ¿sí? Y algo importante que les puse ahí es que es el único sector donde lo administrativo muchas veces pasa a un segundo plano, ¿sí? Es decir, muchas veces tenemos que hacer que ese paciente se atienda inmediatamente con el médico y después encargarnos de la parte de documentación, ¿sí? ¿Por qué? Justamente si hay una urgencia de por medio, ¿sí? No podemos detenernos a pedirle los documentos y todo, y que nos firme, y etcétera, etcétera, ¿sí? Muchas veces necesitamos que se atienda rápida o inmediatamente, ¿sí? Entonces le avisamos a los médicos, lo atienden, y después hacemos toda la parte de documentación, ¿sí? Después, asistente de atención programada, ¿sí? A diferencia del caso anterior, en la atención programada, sí contamos con el tiempo para poder contemplar todos los temas administrativos, ¿sí? Entonces, acá tenemos tiempo para hacer toda la prefacturación, hacer que el paciente firme, pedirle sus datos, gestionar autorizaciones, como veíamos antes, etcétera, ¿sí? Porque se supone que si un paciente llama y pide un turno y asiste el día y el horario correspondiente, se supone que no hay una urgencia de por medio, ¿sí? O no debería haberla. ¿Bien? Si no, para eso, el paciente utilizaría, obviamente, lo que es la guardia o emergencia. Bien, después tenemos de piso de internación, ¿sí? Secretaria o secretario de piso de internación, ¿sí? Obviamente asiste en el área de internación, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? Que ahí no lo dice, no lo puedo marcar. No sé por qué te metí la exportada tanto. Ahí está. Dependiendo de cuál sea el área de internación, ¿sí? Podemos trabajar en lo que es, no sé, terapia intensiva, pues, obviamente siempre hablando de la parte administrativa, ¿no? Terapia intensiva, cuidados especiales o terapia intensiva pediátrica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre en lo que es internación. Entonces, la función específica dentro de lo que es internación es verificar que se cumplan todos los requisitos para la internación del paciente, ¿sí? Que el paciente traiga todos los documentos, traiga la preparación, traiga autorizaciones si es necesaria, y toda la documentación necesaria para que se dé esa internación. Y después, también lo que hacemos es controlar todos, bueno, dice todos los consumos, ¿sí? Lo que yo les iba a decir es otra cosa, controlar todos los procedimientos médicos, ¿sí? Y que se vayan registrando en las planillas correspondientes.
Después tenemos de quirófano, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en quirófano es controlar que estén dadas, como dice ahí, todas las condiciones para que el paciente sea operado, ¿sí? Entonces verifiquemos que tenga la autorización correspondiente, que coincida con la intervención que se va a realizar, que el paciente, y esto es importante, haya leído y firmado el consentimiento informado, ¿sí? Fundamental, y muchas veces que el quirófano cuente con todo lo necesario para la operación. Esto tiene relación un poco con lo que estuvimos hablando de control de stock, ¿sí? Después vimos la figura de operadora de enlace, ¿sí? Que trabaja en equipo con la secretaria de quirófano, ¿sí? Que lo que hace básicamente es asignar turnos para la utilización del quirófano, ¿sí? Estudios complementarios, ¿sí? Estudios complementarios son todos aquellos estudios que complementan un diagnóstico médico, ¿sí? Por ejemplo, una radiografía, una tomografía, un análisis de sangre, etcétera, ¿sí? Entonces acá somos los encargados de dar y brindar información que necesitan los pacientes para realizar los estudios, ¿sí? Y hay alguien que comentó ahí en el foro de debate algo similar a esto, que ahora después en un ratito lo vamos a leer, que está muy bueno. Entonces, secretario de Estudios Complementarios, les vamos a dar las indicaciones, preparación requerida para los estudios, y al momento del estudio vamos a verificar que el paciente obviamente cuente con toda esa preparación necesaria, ¿sí? Que es como yo les decía en esa clase, quizás simplemente es preguntarle al paciente si tiene tantas horas de ayuno, ¿sí? Por ejemplo, o si trajo, no sé, un resultado anterior, ¿sí? Que muchas veces los médicos nos piden. Asistente de farmacia, sí, acá recordemos que la diferencia que yo les hacía en la primera clase, no es lo mismo asistente de farmacia que auxiliar de farmacia, ¿sí? Asistente de farmacia es quien asiste en el área de farmacia de un hospital, ¿sí? No puede hacer dispensaciones, ¿sí? No puede vender al público, lo que hace básicamente es gestionar el stock, los insumos, ¿sí? Y más que nada la parte de documentación, ¿sí? Ir registrando todo eso. Secretaría de RT, ¿sí? Son los que ayudan, gestionan y asesoran a aquellos trabajadores que han sufrido un accidente laboral. Y asistente de dirección médica, sí, que también yo les decía, es un puesto un poco más complejo, pero pueden llegar a encontrar trabajo de esto. Sería raro, pero puede ser, no los descartamos, así que acá se los menciono, ¿sí? Trabajará y coordinará al resto de los asistentes, ¿sí? Es quien reporta directamente, ¿sí? Ahí debe mantener informado o reporta directamente al director médico, que es el máximo responsable de la institución, ¿sí? Entonces, para poder desempeñarnos como asistente de dirección médica, tenemos que conocer mínimamente lo que hacen los otros sectores. Por eso les digo, es medio complicado encontrar trabajo directamente de acá, pero muchos de ustedes me estuvieron comentando en la primera clase que también trabajan ya en un centro de salud, entonces quizás ahí sí se podría aspirar a este puesto, ¿sí? Como para que no lo descarten. Bien, y después nos metimos ya de lleno en todo lo que es comunicación efectiva, ¿sí? Y acá, déjenme, que vamos a ver, porque hay algo en el Power, o en el PDF, que está y que no está acá en el módulo, no me acuerdo bien si era de esto. Sí, era de esto. Nosotros empezamos hablando de comunicación efectiva, ¿sí? O de todo lo que es el equipo de comunicación, el equipo de salud y comunicación, perdón, y empezamos hablando de lo que son las organizaciones. Todo eso de las organizaciones no está en este módulo escrito, digamos, sino que está en el PDF, ¿sí? Si quieren, sí, lo vamos a ver de ahí directamente, si no, no hay manera. Esperen que les voy a compartir lo que es el PDF, ¿sí? Porque si no, si lo repaso así, sin un apoyo visual, quizás se les complica. ¿Dónde está? Acá. Compartir pantalla. Bien, antes, entonces, como les decía, todavía no se ve. Ahí está. Antes de meternos de lleno en lo que es la comunicación efectiva, nosotros empezamos hablando de lo que son las organizaciones, ¿sí?
¿Por qué empezamos hablando de esto? Nosotros sabemos que un hospital o una clínica, un consultorio o lo que sea, son organizaciones, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar dentro de una organización, obviamente. Entonces definimos que una organización es un sistema social compuesto por individuos o grupos de individuos que tienen valores compartidos, se interrelacionan entre sí y desarrollan actividades que tienden al logro de objetivos comunes, ¿sí? En base a esto, ¿sí? Nosotros pensamos qué es lo que eh, abarca, no, eh, ya me va a salir, espera. Em, Ay, es una palabra tan simple la que quiero decir. Em, ¿Qué cosas? Se me pierden las palabras hoy. Em, bueno, ¿qué es lo que abarca una organización? No es abarca la palabra, pero es la única que me sale. Nosotros vimos que una organización, ¿sí?, tiene objetivos y metas, en primer lugar. Después vimos recursos humanos, materiales e información. Los objetivos y las metas hablamos que son los fines hacia los que se destinan las organizaciones. Los objetivos son más generales, por ejemplo, el objetivo de un hospital es brindar asistencia médica, y las metas son cosas más cuantitativas, cosas que se pueden medir. Por ejemplo, una meta de el hospital fulanito es llegar a atender 500 pacientes por mes, ¿sí? O sea, los objetivos son generales, las metas son cosas como más medibles. ¿Sí? O sea, es la base sobre la que se organizan las organizaciones, valga la redundancia. Después tenemos los recursos humanos, ¿sí? Los recursos humanos son todas aquellas personas que trabajan en la organización para llegar a los objetivos en común, ¿sí? Nosotros, obviamente, somos parte de recursos humanos, ¿sí? No del área de recursos humanos, sino somos un recurso, ¿sí?, que utiliza la organización, el hospital, la clínica o lo que sea para llegar a sus objetivos. Recursos materiales, ¿sí? Son todos los insumos, son todos los materiales, son todas las maquinarias, la tecnología que utilizan las clínicas, hospitales, centros médicos para, de vuelta, conseguir sus objetivos. Y por último, información, ¿sí? Nosotros necesitamos información para trabajar. Necesitamos conocer de información de las obras sociales, de las prepagas, de las normativas, de las regulaciones, y también información específica de los pacientes, para poder hacer la prefacturación, para poder organizar una historia clínica, etcétera, ¿sí? Toda organización necesita de información para poder funcionar, ¿sí? Después tenemos organizaciones formales e informales, ¿sí? Cuando hablamos de un hospital, una clínica, etcétera, hablamos siempre de formales. Y después de esto, ¿sí?, que quería mencionarles, que si no me equivoco no está ahí en el módulo escrito, y creo que tampoco está desarrollado, sino que yo te los dije como más eh, oralmente, ¿sí?, que son los contextos de una organización. Cuando nosotros hablamos de una organización, esa organización, ese lugar, vamos a suponer que estamos hablando de un hospital, ¿sí?, como el mismo ejemplo que yo les ponía en esa clase. Ese hospital, como una organización, tiene a su alrededor todo un contexto, ¿sí? Tenemos contexto de vinculación próxima, ¿sí?, que son todas las organizaciones que interactúan con el hospital en este caso, ¿sí? Por ejemplo, pacientes, organismos de control, proveedores, visitadores médicos, etcétera, médicos, etcétera. Contexto de vinculación intermedia son todas las otras organizaciones que hacen lo mismo que la organización que estamos hablando. Por ejemplo, otros hospitales, u otras clínicas, u otros consultorios. Y el contexto de vinculación general es todo el sistema social, cultural en el que se encuentra inmersa la organización, ¿sí?, el hospital. Bien. Bien, hasta ahí es lo que habíamos hablado un poco de organizaciones, que de vuelta, y se los comparto desde el PDF porque no está en el módulo escrito, ¿sí? Obviamente, si tienen alguna duda, yo se los repito, ¿sí?, porque como no está tan desarrollado, ¿sí?, me avisan. Volvemos al módulo. Esperen que todavía no se ve, ¿no? Ahora sí. Voy a cerrar, voy a cerrar el PDF, porque si no, se me hace un...
No, esperen que se me tildó esto. Esperen un segundito. Ahí va. Ahora sí. ¿Me funciona esto? Sí, perfecto. Ahora sí. No. Bueno, ahí está. Ahora debería verse bien. Bien. Perdón la interrupción, ahora sí podemos seguir. Entonces, como les decía, vimos organizaciones y después nos metimos de lleno en lo que es la comunicación efectiva. ¿Sí? Entonces, dicho así brevemente porque estamos medio jugados de tiempo. La comunicación efectiva, ¿sí? En primer lugar, es fundamental en el desempeño del personal de secretariado médico, ¿sí? O de la atención médica en general, ¿sí? Nosotros tenemos que ser capaces de comunicarnos claramente, de manera efectiva, con todos los asistentes, ¿no? Volviendo un poco a lo que charlábamos hace un rato, ¿sí? Nosotros recibimos a toda persona que llegue, no solo pacientes, médicos, visitadores médicos, proveedores, no sé, médicos de otras áreas, enfermeros, otros profesionales, ¿sí? Cualquier persona que se acerque a la clínica, al hospital o al consultorio, ¿sí? Nosotros como somos la cara visible, los eh, estamos en relación, ¿no? Obviamente, ¿sí? Entonces tenemos que ser capaces de comunicarnos claramente, de manera efectiva, ¿sí? Con los pacientes, con los profesionales médicos, con otros administrativos. Entonces, una buena comunicación, ¿sí? Puede incluso mejorar la calidad de los servicios de salud, ¿sí? Ahora, para lograr una comunicación efectiva, es importante que dominemos habilidades como lo que es la escucha activa, la empatía, la claridad en la comunicación, también muchas cosas que ustedes estuvieron mencionando en el foro de debate, ¿sí? Y principalmente tenemos que ser capaces de entender las necesidades y las preocupaciones de los pacientes para poder también transmitir información clara y precisa, ¿sí? Por eso dice acá, no tiene que ver con el contenido del mensaje, sino en cómo se da el mismo, ¿sí? Tenemos que poder adaptar nuestro estilo de comunicación a las necesidades de cada paciente, ¿sí? Considerando que cada paciente es un mundo y hay factores como la edad, la cultura, ¿sí? No sé, el nivel educativo, ¿sí? Las costumbres, los deseos, las expectativas, ¿sí? Que no son iguales para cada paciente. Entonces, esto estuvimos charlando en esa clase. Quizás yo voy a un hospital y me encanta cómo me atienden, y otra persona atrás mío y dice, no, no me gustó para nada, ¿sí? Porque eso depende de todo esto que estamos hablando, ¿sí? Edad, cultura, deseos, expectativas, costumbres, etc. Entonces, volviendo a lo que es la comunicación efectiva, es algo clave en nuestro desempeño, ¿sí? En la atención médica, en la atención a los pacientes, ¿sí? Tenemos que ser capaces entonces de comunicarnos, ¿sí? De forma clara, de forma efectiva, para poder brindar una atención de calidad, ¿sí? Y llegar a lo que es la satisfacción del paciente, ¿sí? Y así como tenemos que cuidar lo que es la comunicación verbal, también tenemos que no, que cuidar la comunicación no verbal, ¿sí? Que acá tienen como un poco, en resumidas cuentas, qué es la comunicación no verbal, ¿sí? Cuando nos comunicamos intentamos dar a conocer noticias, ideas, pautas de trabajo, indicaciones, y para eso empleamos algún canal de comunicación, oral o escrito, y lo que en general sucede de modo intencional, ¿sí? O también podemos comunicar a través de algo que es menos intencional, que son los gestos, los movimientos, los tonos de voz, ¿sí? Eh, y eso es todo lo que conocemos como comunicación no verbal, ¿sí? Y transmite más de lo que creemos, como dice. Bien, y esto fundamental, y es lo que yo les repito siempre, ¿sí? Que yo siempre les digo, nosotros estamos trabajando con personas que están atravesando alguna situación compleja o delicada de salud, ¿sí? Entonces, yo también esto te los escribí en el módulo y dice, en el rubro de la salud, nunca tenemos que olvidar que estamos trabajando con personas que están atravesando una enfermedad propia o de algún familiar, ¿sí? O de algún ser querido, y eso ya nos da una pauta del estado emocional de las personas con las cuales tenemos que establecer una comunicación, ¿sí? Entonces, tenemos que prestar atención a todo esto que hablábamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a brindar ese mensaje? ¿Cuál es el tono que vamos a elegir para comunicar?
las palabras con las que vamos a comunicar, la manera de comunicarnos, y también cuidar de vuelta la comunicación no verbal, ¿sí? Postura, gestualidad, tono de voz y demás. Ahora, yendo específicamente a un equipo de salud, ¿sí? Los hospitales o centros de salud son espacios que tienen una historia, una cultura, donde se desarrollan múltiples y complejos procesos de comunicación, ¿sí? Ahora, nosotros acá diferenciamos la comunicación verbal, que se puede dar de dos formas: oral, a través de signos orales y palabras habladas, o escrita por medio de la representación gráfica de signos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la comunicación telefónica, ¿sí? Que esto hablábamos un poco en esa clase, que yo les decía, aquellas personas que se comunican de forma telefónica o que sacan un turno por el chat o por algún WhatsApp, o de forma que no nos ven, ¿sí? Esas personas también tienen que recibir la misma calidad en la atención y tienen que quedar satisfechos con el servicio recibido que la persona que viene personalmente, ¿sí? O sea, y específicamente cuando hablamos por teléfono o cuando esa persona no nos está viendo, ¿sí? Tenemos que tener cuidado en todo lo que es la comunicación verbal y no verbal: entonación, énfasis, cambios de voz, ¿sí? Variaciones en el uso de la voz, ¿sí? Porque en ausencia de la imagen, ¿sí? Recordemos y lo vinculamos con imagen que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Imagen que no tiene que ver cómo nos vestimos, ¿sí? Sino que tiene que ver en la imagen que vamos a proyectar o a brindar, ¿sí? Entonces, cuando ese paciente no nos ve, no tiene nuestra imagen, porque estamos hablando por teléfono o por un chat, que puede ser, ¿sí? Entonces, eh, eh, todo esto, que es la comunicación paraverbal, la entonación, el énfasis y demás, transmite la dimensión emocional, ¿sí? O sea, si ese paciente no nos está viendo y nos escucha solo la voz, ¿sí? Como yo les decía, si yo me siento acá y les apago la cámara y les explico, ¿sí? No significa que ustedes no me vayan a entender, ¿sí? Pero se les va a hacer mucho más aburrido, ¿sí? Es, van a perder un montón de información, ¿sí? Yo gesticulo un montón, muevo un montón las manos, toda esa información que también ayuda a mi comunicación, en lo que quiero transmitir, ¿sí? Si ese paciente no me está viendo, tengo que tener cuidado en cómo le hablo, ¿sí? Qué tono de voz utilizo, cómo varío la voz, ¿sí? Y etcétera, etcétera. Son cuestiones simples y básicas de cualquier comunicación telefónica, pero bueno, siempre recordándoles que estamos hablando con pacientes que están, o con personas que están pasando una situación delicada de salud, ¿no? Como yo les digo siempre. Bien, y acá yo les desglosé, que no lo vimos tan en detalle en clase, ¿sí? Diferentes cosas de la variación en el tono de voz, ¿sí? ¿Qué debemos hacer cuando dejamos a una persona en espera al teléfono, ¿sí? No lo detallamos en clase, me parece que son todas cosas súper básicas, ¿sí? Que no es necesario aclararlas. Yo se las dejo obviamente siempre para que la lean, no es algo que les vaya a tomar, ¿sí? No es que les vaya a preguntar por qué se debe, no sé, ponernos en mute cuando ponemos en espera a la persona. No, es algo básico, simple, ¿sí? No es algo que les vaya a tomar una evaluación, pero obviamente es importante, ¿sí? Que lo lean, ¿sí? Cosas básicas. De vuelta, lo de la comunicación no verbal, que acá yo se los desglosé un poquito más, que creo que había una pregunta sobre esto específicamente en uno de los trabajitos prácticos, que dice que solo una pequeña parte de la información que obtenemos de una persona procede de sus palabras, ¿sí? Todo el resto procede de la comunicación no verbal. Los gestos, la postura, las miradas, la expresión, etc. Bien, esto también es importante, los dejo ahí marcados. Y después vimos lo que son las barreras en la comunicación, ¿sí? Nosotros acá vimos tres categorías como barreras en la comunicación, y también habíamos visto tres ejemplos, ¿sí? Que ahí tienen los tres videos de YouTube que habíamos visto en la clase, ¿sí? Por si los quieren volver a chusmear. Eran muy simples, muy cortitos, no lo vamos a volver a ver, pero nosotros habíamos visto tres tipos de barreras de comunicación: barreras ambientales, barreras verbales y barreras interpersonales. Bien, las barreras ambientales son todo lo que nos rodea: los ruidos, las interrupciones, el teléfono, etc. Por ejemplo, muchas personas hablando dificultan la percepción, ¿sí? O quizás de repente si acá se prende algún micrófono y se escucha ruido de fondo, se les va a complicar escucharme, ¿sí? Eso es ambiental, ¿bien? Después tenemos las barreras verbales, ¿sí? Forma de hablar, no escuchar, no prestar atención.
Y las interpersonales, suponer que alguien me está diciendo una cosa, o percibir que me está diciendo una cosa cuando en realidad está diciendo otra. ¿Sí? Bien, y acá, en lo que es la comunicación eficaz o efectiva, como habíamos visto nosotros, ¿sí? Es cómo se podrían solucionar estas barreras yendo específicamente un equipo o el personal de secretariado médico. Por ejemplo, una barrera ambiental, elegimos un lugar apropiado para hablar. Una barrera verbal, tener en claro lo que se quiere comunicar, ¿sí? De vuelta, hablando de que tenemos que ser capaces de adaptar nuestro estilo de comunicación a las necesidades de cada paciente y escuchar lo que el paciente nos dice, por supuesto. E interpersonal, bueno, obviamente no tomar en cuenta suposiciones ni perjuicios. Bien, lo de los espacios de comunicación no lo vimos, ¿sí? No importa. ¿Sí? Algunas cosas que a medida que yo vi el curso me las salteo, están acá escritas, obviamente disponibles para que ustedes las lean, pero de vuelta son cosas que quizás me parecen que no vienen al caso, ¿sí? O que quizás son cosas básicas como la comunicación telefónica que tampoco las abarcamos mucho. Bien, y ya después nos metimos en lo que es la calidad, ¿sí? Y si no me equivoco, acá también hay algunas cuestiones en base a la calidad que no están en este módulo escrito y están en el PDF. No, este es el otro. Así que vamos a ir al PDF directamente. Ok, bien. Cuando hablamos de calidad, sí estaba en el módulo escrito, bueno, no pasa. Nos quedamos acá ya en el Power. Bien, entonces, cuando hablamos de calidad, ¿sí? Dijimos, hay muchas definiciones diferentes para lo que es el concepto de calidad, y más cuando hablamos de la salud, porque cada actor involucrado en el proceso asistencial, ¿sí? Va a tener una idea distinta de lo que es la calidad, justamente, recibida en la atención, ¿sí? Y acá es cuando ustedes tuvieron que responder el foro de debate, qué cuestiones valoras como paciente, si hubiese gustado que te atiendan de otra manera, ¿sí? Y demás cuestiones. Y también yo les preguntaba cómo crees que se mide la calidad en un servicio de salud, ¿sí? Entonces yo les decía, bueno, por ejemplo, para los pacientes, si ustedes estuvieron comentando, esto que hablábamos, ¿no? Que nos atiendan bien, que nos atiendan rápido, la empatía, la escucha, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, eso es para un paciente, ¿sí? Ahora, quizás para un médico la calidad va por el lado de qué insumos me está brindando esta clínica para trabajar, ¿sí? Y del lado del paciente del lado perdón, del personal de secretariado es quizás lo mismo, ¿sí? Cómo es este lugar para trabajar o cómo yo voy a brindar un servicio de calidad. Bien, también habíamos leído la definición de la OMS, pero yo acá les había propuesto otra definición que dice, una atención sanitaria de calidad es la que identifica las necesidades de salud de los individuos de una forma total y precisa, y destina todos los recursos de forma oportuna y tan efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite, ¿sí? Esto significa que una atención de calidad, ¿sí? La podemos pensar como algo que identifica lo que necesita el paciente y se adecúa, que también hablamos mucho de lo que es la adecuación, ¿sí? Voy a enchufar la compu, permiso. Hablamos mucho de lo que es la adecuación, ¿sí? Que haya coherencia con lo que yo necesito como paciente y lo que me brinda el servicio médico, ¿sí? Si voy, por ejemplo, porque me duele la rodilla y me dan había desaparecido la cámara, y me dan no sé, una pastilla para el dolor de cabeza, y medio que no tiene coherencia, no es acorde a mi necesidad de salud. Entonces, una atención de calidad en el ámbito de la salud es algo que identifica cuál es la necesidad de salud del paciente y la trata de una forma total y precisa, en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, a partir de esto, cuando nosotros brindamos un servicio de calidad, hablamos de la satisfacción del paciente, ¿sí? Ese paciente va a quedar satisfecho, va a quedar contento con esa atención recibida. Bien, y el último que nos queda, esto de este Power, yo me confundí si está en el módulo escrito, toda la parte de calidad y satisfacción del paciente, eh, pero lo que no está es lo último que vimos. ¿Ven? El módulo termina ahí, lo que
no se incluye es lo que vimos la clase pasada, los diferentes ítems. ¿Se acuerdan que yo les pedía también en el foro de debate que comenten por ahí? Así que eso lo vamos a ver acá con el Power. A ver si se ve ahí, porque estaba medio tildado. Sí, perfecto. Bien, lo que no estaba entonces en el módulo escrito, ¿sí? Que me interesa que repasemos, son todos los ítems que estuvimos viendo, ¿sí? Que son partes de las responsabilidades del personal de secretariado. Que nosotros vimos: formación e investigación, información y comunicación, accesibilidad, confidencialidad e intimidad, trabajo en equipo, las tecnologías y, yo les había agregado el manejo de conflicto o de quejas, ¿sí? Vamos a repasar muy rápidamente, porque esto es lo que vimos en la última clase, no hace falta repasar tanto como lo otro, ¿sí? Pero repasamos rápidamente y pasamos a ver más o menos el foro de debate, lo que estuvieron compartiendo, ¿sí? Bien, primero, formación e investigación, ¿sí? Lo que es formación e investigación tiene relación con adquirir conocimientos, ¿sí? Más que nada lo que es la formación, adquirir conocimientos para el desarrollo profesional y personal, ¿sí? Es lo que, básicamente lo que están haciendo ustedes, ¿sí? En este momento, que se están capacitando para desempeñarse de la mejor manera posible en el ámbito de secretariado médico. Y la investigación tiene que ver más que nada con ir a buscar, ¿sí? Aquello que yo necesito para una tarea específica, ¿sí? Lo que yo investigo por mi cuenta para seguir creciendo en el ámbito profesional o personal. Después vimos información y comunicación, ¿sí? Información, vimos, hace referencia a todos aquellos aspectos básicos, ¿sí? Que permiten tomar decisiones al paciente, ¿sí? Y a cualquier persona, básicamente. Y lo que es la comunicación, dijimos, la información sola muchas veces eh, no, no mueve a la acción, como dice ahí, no me salía, muchas veces necesita de la comunicación, ¿sí? De vuelta, un poco lo que hablamos recién de la comunicación efectiva, ¿sí? Fíjense que en esto último que vimos la clase pasada, como que se van como uniendo todo lo que fuimos viendo a lo largo de las primeras clases, ¿sí? Después vimos accesibilidad, que esto lo pensábamos así como a doble vía, ¿sí? Nosotros le damos la accesibilidad de ese paciente para que se pueda atender, y también la accesibilidad es, que ya no depende de nosotros, sino es la posibilidad de acceder a un servicio médico, ¿sí? Qué tan fácil, qué tan cerca tengo un hospital, una clínica, un sanatorio, etc. Confidencialidad de intimidad, ¿sí? Nosotros acá hablábamos que todos los datos que nosotros tratemos sobre los pacientes, tenemos que respetarlos, ¿sí? La confidencialidad, no podemos divulgarlos, ¿sí? Había muchos ejemplos en el foro de debate sobre esto, ahora los vamos a leer, ¿sí? Y lo mismo con la intimidad, ¿sí? Que es más del mundo de los valores de cada persona, ¿sí? Obviamente, como personal de parte de un ámbito de salud, tenemos que respetar todos los datos o toda la información que conozcamos en el ambiente, ¿no? Después hablamos del trabajo en equipo, ¿sí? Lo que yo les decía es que básicamente nosotros siempre trabajamos dentro de un equipo, ¿sí? Así sea que trabajamos en un consultorio chiquito, estamos solo nosotros, ¿sí? Trabajamos en un equipo con ese médico o ese profesional de la salud que atiende, ¿sí? Entonces siempre trabajamos con otro, ¿sí? O con el médico y con las obras sociales y con la cobertura y con los pacientes, ¿sí? Siempre trabajamos en equipo. Entonces, somos parte de un equipo, ¿sí? De diferentes profesionales pueden ser, ¿sí? Pero todos tenemos un objetivo en común, como la organización en sí, que es brindar atención médica a los pacientes. Después hablamos de las nuevas tecnologías, también muchos ejemplos sobre tecnologías en el foro de debate, que hablamos de cómo las nuevas tecnologías fueron cambiando, ¿sí? La comunicación en los ambientes de salud, ¿sí? Cómo ayudaron, ¿sí? A diferentes procesos a que sean más fácil, más rápidos, perdón. Y después vimos lo que es la atención a las personas, ¿sí? Que todo esto lo unimos con la atención al paciente, ¿sí? Y obviamente siempre buscando lo que es la calidad en el servicio, que es obviamente lo que iniciamos hablando en esta clase, ¿no? Bien, y bueno, y lo último que hablamos es el tema de las quejas, que como les dije, yo se los había incluido también como el último ítem, ¿sí? Que me parece importante eh,
colocarlo, ¿sí? Manejo siempre, como yo les decía, en nuestro trabajo, como, y hablando un poco de esto que hablábamos de la administración efectiva del tiempo. Nosotros trabajamos con los tiempos de tantas personas y trabajamos con tantas personas al mismo tiempo que siempre puede haber algún reclamo, alguna queja, ¿sí? Alguna disconformidad. Entonces siempre tenemos que ver la manera o la mejor manera de gestionarlas para que eso no se complique, ¿sí? Para que no sea o se vaya a una situación peor y más compleja. Te lo súper resumí, todo esto lo vimos un montón en la clase pasada, por eso no me explayo tanto como los otros temas, pero súper resumido, ultra mega resumido, ¿sí? Más que nada, también para pasar a lo que es el foro de debate, ¿sí? Bien, hasta acá. Fui un poco rápido, pero ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Voy a abrir mientras el foro de debate. A ver. Acá. Secretariado. ¿Sí? Todas las dudas ya saben, si quieren las van escribiendo ahí en el chat y ahora las vemos. Bien, vamos a ir al foro de debate y podemos charlar un poco sobre las cuestiones que ustedes estuvieron poniendo. Acá. Acá. Y comparto pantalla. Tienen que cerrar el power, cualquier cosa después lo abro, ahí está. Y ahí se debería estar viendo la pantalla. Perfecto, sí. Ok, bueno, vamos a charlar entonces un poquito de sus aportes en el foro de debate. A ver acá en el chat que tengo varios mensajes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé a qué hora mandaron eso. Vamos bien, ok. Consulta, ¿la clase pasada nos dejó un trabajo? Sí, la clase pasada les dejé este foro de debate, ¿sí? Acá, eh, que dice clase 4 trabajo práctico, ¿sí? La idea era que respondan esta consulta, ¿sí? Esta consigna quiero decir, que era pensar una situación donde se ponga en juego algunos de los ítems que estuvimos viendo la clase pasada, ¿sí? Que es estos que yo les mencionaba recién. Formación e investigación, información y comunicación, accesibilidad, confidencialidad e intimidad, trabajo en equipo, nuevas tecnologías, atención a las personas y conflictos. Y yo les dije explicar cuál o cuáles de ellos se ponen en juego en la situación y por qué. ¿Sí? Esta era la idea un poco del trabajito práctico. Si todavía no lo hicieron, ¿sí? El foro de debate va a quedar abierto, ¿sí? O sea, ustedes lo pueden hacer en estos días sin problema, ¿sí? Lo voy a dejar un poquito más para que puedan participar, ¿sí? También puede ser que, no sé, en estos días les surja alguna situación y quieran, alguien que ya comentó quiera volver a comentarlo, quiera poner ahí, ¿sí? Bienvenido sea, yo los voy leyendo, ¿sí? Siempre todo esto, como saben, enriquece a lo que es el debate, ¿sí? Para que ustedes puedan pensar en todas las situaciones reales, ¿no? Que siempre es la idea, bajar un poco todo lo que vimos a la realidad, ¿sí? Para ver qué se van a encontrar, digamos, en el trabajo, en el día a día. Bien, ¿hay alguien que quiera leer su aporte? Antes de ponerme a leer yo. ¿Hay alguien de acá que haya participado y tenga ganas de leer o contarnos más o menos lo que puso? Julia, levantó la mano, muy bien. La primera valiente. Dale, Julia. ¿Para que estás en silencio? ¿Me escuchas? Ahora sí, perfecto. Bueno, yo no lo puse en el foro de debate, sino Ah, en la plataforma. Yo lo hice en escrito, digamos. Bueno, yo hice en 3 puntos más o menos, y de los cuales uno ya lo comenté anteriormente, los cuales por ejemplo, lo tomó en la parte de información y comunicación, bien, los cuales bueno, en las cuales en varias ocasiones había acudido al hospital y, o sea, temprano, digamos, 3, 4 de la mañana, y al llegar a mesa de entrada, o sea, no se conseguía turno para el especialista en específico al que se iban.
Entonces, eso va en información y comunicación porque, o sea, elegí ese punto ya que tuviera más comunicación o predisposición por parte del personal de mesa de entrada o secretario, como se dice, las personas, porque mayormente la gente que va temprano es la gente de avanzada, por ejemplo, eh, corre muchos riesgos y pasó en un caso en particular, o sea, puede contraer algún tipo de enfermedad o enfermarse, ya que por los climas y demás, sino que también me pasó en un caso personal, digamos, asaltaron a mi hijo afuera del hospital esperando ser atendido. Entonces, lo considero falta de irresponsabilidad por parte del personal del hospital, digamos, secretariado y demás, por no informarle a la gente que no estaba disponible tal médico en este caso. Como ya lo hablamos en el caso anterior, de que no dejan información en la puerta, ya que tenemos que esperar varias horas para que se nos abra la puerta del nosocomio, digamos. Mm. Ese es uno de los puntos. Y el otro, que también toma en cuenta, la confidencialidad e intimidad también. Suele pasar mucho en los centros de salud de acá de la zona. Por ejemplo, al ser un lugar chiquito, la gente se conoce. Sí. Y me han pasado en varios casos que he acudido al lugar y, digamos, la gente del personal de enfermería y secretarios comenta lo que le pasa a diferentes pacientes que, digamos, acuden al lugar. Por ejemplo, si van a hacerse ver, por ejemplo, como un caso que puse acá de que va una chica a hacerse ver porque quiere hacerse ver con el ginecólogo porque le pica cierta parte íntima, digamos, y ya le dan un diagnóstico el médico, después lo comenta, digamos, con el personal del secretariado, con los secretarios o asistentes del lugar, digamos. Entonces, al ya tener confianza con esa gente, lo que se conocen, uno después se termina enterando que esa gente se encargó de divulgar lo que uno tenía y el porqué de cada caso, digamos. O porque la persona era o descuidada o por la falta de higiene y demás. Eso es violar la intimidad de la gente, ¿verdad? Terrible, sí. Entonces lo veo por ese lado. Y otro caso que también lo tomé en cuenta fue por parte de la accesibilidad, ya que es un caso también personal. Eh, Fui a un neurólogo por pérdida de movilidad de las manos, en lo cual se me derivó al neurocirujano, me dijeron que me tenían que operar, ya con un turno y todo para el día de la operación y todo. No quise operarme, decidí acudir a Mendoza por una segunda opinión, lo cual llego allá y al no ir con una derivación o un turno pertinente, no me quisieron atender más allá de que yo expliqué la situación, que no era de Mendoza, que yo venía de San Rafael, entonces no quisieron atenderme ni tomar en cuenta mi consulta, digamos. O sea, como que me negaron la posibilidad a buscar una segunda opinión por parte de un profesional, porque no iba con una derivación médica, digamos. Y yo quería una segunda opinión, ya que es un lugar, un hospital mucho más grande, con mucho más eh, máquinas nuevas y todo eso, entonces no me negaron esa posibilidad, digamos, a tener una segunda opinión médica. O sea, no tuve la accesibilidad y, o sea, en ese punto se ven varios, digamos. No tuve una buena atención ni predisposición por parte del personal del hospital. Esos son los puntos míos de vista, digamos. Bien, 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 muy bien, muy bien, muy buen desarrollo. Gracias, Julia, espectacular. ¿Vos qué lo hiciste en cuaderno, me dijiste, lo escribiste? Sí, sí, sí. Ok, bien, buenísimo. En, Ok, después si querés sacarle una fotito y subirlo al foro de debate, buenísimo. Sí, si no, no hay problema, ya, total, sí, ya me lo dijiste. no sabía qué podía hacer, por eso no lo hice. Por eso te digo, sí, a veces es medio complicado, no te preocupes, ya con que me lo hayas dicho oral, estamos perfectos. Así que gracias por Ah, participar. no, nada, profe. Voy a leer acá el chat, a ver qué pasó. Se escucha entrecortado, se escucha mal, se escuchaba mal. Se escuchaba como un ruido de fondo, pero yo la escuchaba bien. Si a mí me escuchan bien, les comento más o menos lo que dijo, así no se pierden el aporte que estuvo buenísimo. Ella contó
tres situaciones, ¿sí? Donde se ponían de manifiesto un poco algunas de estos ítems que estuvimos viendo en las clases. La primera, una que ya comentó la clase pasada, ¿sí? El tema de ir al hospital donde vaya siempre, ir muy temprano, o 3, 4 de la mañana, y hacer fila hasta que abran o hasta que aparezca algún médico, algún personal de secretariado, y que cuando lleguen ahí, que le digan que el médico no vino, o que no va a ir, o que no va a asistir y demás, ¿sí? Obviamente ahí, como ya lo estuvimos debatiendo un poco en la clase pasada, ¿sí? Que también Julia nos comentaba esto, ahí se ponen de manifiesto un montón de puntos, ¿sí? La comunicación, ¿sí? El trabajo en equipo, se podría pensar en equipo a ver cómo se soluciona para esas personas, para que no estén esperando, ¿sí? Obviamente lo que es el conflicto y demás. La segunda situación que ella contó, no me acuerdo, sí, ya me acuerdo, es el tema de la confidencialidad y la intimidad, ¿sí? Ella decía que en un hospital, creo que este mismo hospital donde va ella, o en una clínica, no recuerdo, eh, que es como un pueblito muy chiquito, ¿sí? Y se conocen como entre todos, ¿sí? Y ella decía como que muchas veces los médicos, el personal del secretariado, divulgan diagnósticos o situaciones de los pacientes, ¿sí? Que no, obviamente no corresponde divulgar, ¿sí? Entonces obviamente ahí se pone de manifiesto lo que es la confidencialidad, la intimidad. Y por último, la última situación que contó es esto de que ella tuvo que ir un médico a Mendoza, si no me equivoco dijo, le negaron la posibilidad del turno, digamos, de tener una segunda opinión, como dijo ella, de un problema médico. Entonces ahí ella dijo, bueno, acá se pone de manifiesto lo que es la accesibilidad porque no me dieron acceso a ese lugar, a tener ese turno que yo necesitaba, que yo quería, ¿sí? Hoy obviamente dijo, además se pone de manifiesto un montón de otras cuestiones como la comunicación, el trabajo en equipo, la accesibilidad, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Bien? Así que la verdad que muy, muy buen aporte. ¿Sí? Se los expliqué ahí un poquito porque pusieron ahí que no se escuchaba, así más o menos se entiende cuál fue su aporte. ¿Sí? Así que muy bueno, muy bien, Julio. Bien, ¿quién más por ahí quiere contarnos o leer su aporte? ¿Quién se anima? ¿Alguien más por ahí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, voy a leerles yo algunos que estuve chusmeando acá en el foro de debate que me parecen muy interesantes. Déjenme que los busco. Bueno, acá hay uno nuevo que fue hace un ratito, no lo había leído. Eh, bueno, muchos pusieron, como yo les fui comentando, el tema de las nuevas tecnologías. Eh, Esperen que yo quiero encontrar uno específicamente. Eh, no, esperen que ya lo voy a encontrar. ¿Me pasó? No, este no es. Eh, bueno, ahora no encuentro el que yo les quiero leer. Pero ya lo voy a encontrar. Entonces, acá, Agustina, no sé si está por ahí o no. A ver si está conectada. Vamos a leer. No, no está. Bueno, no está conectada. Voy a leer yo este aporte que me pareció muy interesante, ¿sí? Que dice, hace un mes empecé a trabajar como secretaria de una médica radióloga, ecografista más precisamente. Dado que soy nueva, puse y es mi primera experiencia en secretariado médico, he cometido algún que otro error en lo que va del mes, la mayoría debido a mi falta de experiencia y práctica. Voy a citar un ejemplo. Olvidé decirle la preparación a una paciente que se tenía que realizar una ecografía abdominal. Para esto se requieren 8 horas de ayuno. Cuando concurre el día del turno, no se lo pudo realizar el estudio y hubo que reprogramar. Acá falló la comunicación e información que debía brindarle al paciente. Mi atención hacia esa persona no fue la adecuada y todo esto nos llevó a un conflicto en todos sus aspectos, laboral, personal, organizacional, etc. Me llamó la atención, ¿sí? Primero, el tema de que ella reconoce cuál fue su error, ¿sí? Y ella misma se pone de ejemplo, ¿sí? Que muchas veces cuando estamos trabajando es difícil decir, bueno, sí, fue mi error, yo no le comuniqué adecuadamente a la persona, ¿sí? Entonces, fíjense, ella dice, ya estoy trabajando como secretaria. Entonces, esto significa que no es ahora estamos pensando en lo que se pone de manifiesto, ¿sí? Solamente como en la parte teórica, sino que lo estamos pensando siempre en el rol a futuro, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a trabajar, ¿sí? O ya estén trabajando y cambien de sector o lo que sea,
hay que seguir pensando y reflexionando en nuestra práctica diaria, ¿sí? Como acá hace Agustina, que dice, bueno, yo admito que este fue error mío, entonces falló mi comunicación, falló, ¿qué más puso? Mi atención, ¿sí? Llevó a un conflicto, ¿sí? Entonces, esto está buenísimo porque, de vuelta, ella se está poniendo ya en el lugar de personal de secretariado, ¿sí? No es simplemente que lo pensamos como del lado de un paciente que se va a atender, ¿sí? O de un ejemplo hipotético, como yo les decía, que planteen, que podía ser inventado, ¿sí? Sino que ella se pone en el lugar de secretaria y considera cuáles son, o cuáles ítems se ponen de manifiesto, ¿sí? Admitiendo un error propio. Y me pareció que está buenísimo, por esto que les digo, ¿no? Es interesante y es muy bueno ponerse como en el lugar de decir, bueno, acá fallé yo, ¿sí? Falló mi comunicación, falló mi atención, ¿sí? Entonces, siempre, y como hablábamos un poco en la clase pasada, la calidad en la atención no es solo, y no la vamos a pensar solamente desde el lado de pacientes, ¿sí? De me atendieron bien, me atendieron mal, la vamos a pensar a partir de ahora desde el lado del personal de secretariado, ¿sí? Bueno, el personal de secretariado quizás fui, me atendió y no me gustó cómo me atendió, ¿no? Como paciente. Bueno, entonces, poniéndome en el lugar de ese personal de secretariado, ¿yo cómo lo cambiaría? ¿Sí? ¿Yo qué podría hacer? ¿Cómo investigaría si no tengo la información? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto, ¿no? Este ejercicio, empezar a ponerse como del otro lado, ¿sí? Y no solo como desde una posición de paciente, sino de ver cómo podría solucionar esa cuestión, ¿sí? O cómo haría para salir de ese conflicto, quizás, ¿sí? Así que la verdad, muy, muy buen aporte, me encantó. Eh, bueno, ¿alguien más que quiera leernos por ahí su aporte? No. Bueno, antes de cerrar, yo les dije que quería mostrarles cómo va a ser el trabajito práctico que van a tener hoy, el integral, el de cierre de módulo, como para que más o menos se den una idea, ¿sí? Vamos a leerlo, no les voy a decir las respuestas correctas, pero para que ya lo empiecen a pensar, ¿sí? Y para ver con qué se van a encontrar. Acá está. Eh, espera, estoy haciendo... Voy a agrandarle un poquito la letra porque se ve muy chiquitito. Espera. Ahí está. Bueno, no, no se ve todavía. A ver ahí. Sí, perfecto, ahí se ve. Bueno, este es el trabajito práctico que van a tener hoy. ¿Sí? Hoy o mañana, ya saben, siempre lo subo en el mismo día o el día siguiente. Son, creo que, a ver cuántas preguntas son. Creo que son 11. No, 10 preguntas son, exactamente. Son 10 preguntitas, ¿sí? Y fíjense que todas las preguntas, como yo les decía antes, no son de teoría, ¿sí? De que yo les pregunto, no sé, ¿qué hace el personal de secretariado? O ¿qué es el proceso asistencial? Sino que son todas como más situaciones para pensar, obviamente acorde a todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Por ejemplo, la primera dice, ¿cuál es el papel del secretario, ¿sí? O del personal del secretariado médico en la atención al paciente y en el funcionamiento de la clínica? ¿Sí? Clínica, hospital, obviamente ya saben que hablamos todo de un ambiente médico. Dice, brindar atención médica a los pacientes, coordinar y gestionar la agenda médica y administrativa, o realizar procedimientos médicos, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá no les pregunto qué hace el personal de secretariado o qué no puede hacer, ¿sí? Se los pregunto de otra manera, ¿sí? La idea es para que ustedes piensen, ¿sí? Todos estos ejemplos que estuvimos viendo a lo largo de las clases, ¿sí? Entonces, de esta manera no se van a encontrar con nada raro, ¿sí? Sino que son preguntas para pensar un poquito más, ¿sí? Y nada más, pero abarca todos los temas que estuvimos viendo. La segunda dice, ¿qué medidas puede tomar el personal del secretariado médico para mejorar la calidad del servicio que brinda a los pacientes? Proporcionar información médica errónea, capacitar al personal en habilidades de comunicación y servicio al paciente, o reducir la cantidad de tiempo destinado a cada paciente. ¿Sí? De vuelta, no es algo que hayamos visto como específicamente esta pregunta, ¿sí? Pero vimos todo lo relacionado a calidad en el servicio, ¿sí? En el servicio que nosotros brindamos. ¿Sí? Después tenemos la 3 que nos dice, ¿por qué es importante que el secretariado médico tenga habilidades de comunicación efectiva y qué estrategias se pueden utilizar para mejorar la comunicación con los pacientes?
A, no es importante porque la atención médica es la prioridad. B, es importante, voy a achicar esto, ahí está. B, es importante para establecer una relación de confianza con los pacientes y brindar un servicio de calidad. O C, solo es importante en casos de emergencias médicas. Bien. Si hay alguna que no se entiende, me avisan, ¿sí? 4. Dice, ¿cómo puede el personal de secretariado médico trabajar en equipo con otros profesionales de la salud para brindar una atención integral al paciente? A, no es necesario trabajar en equipo, ya que cada profesional de la salud tiene su propia función. B, colaborando y comunicándose de manera efectiva para asegurar que el paciente reciba una atención integral y coordinada. Y C, ignorando las sugerencias de otros profesionales de la salud. Bien, esto tiene relación, obviamente, con uno de los ítems que veíamos recién, que es trabajo en equipo. 5. ¿Cómo se pueden utilizar las nuevas tecnologías en el trabajo del personal de secretariado y cuáles son los beneficios para la gestión de la información y atención al paciente? A, no se pueden utilizar las nuevas tecnologías en el trabajo del personal de secretariado. B, las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para la gestión de la información y la atención al paciente. C, las nuevas tecnologías no tienen ningún beneficio para la gestión de la información y la atención al paciente. 6. Dice, ¿qué habilidades son importantes para la comunicación telefónica efectiva y cómo se pueden aplicar en el trabajo del personal de secretaría? A, escuchar activamente, ser amable y utilizar un tono de voz adecuado. B, ser rápido al hablar, dar respuestas cortas y precisas y utilizar jerga médica. Utilizar C, lenguaje técnico, ser directo y cortante y evitar la conversación informal. 7. ¿Cómo puede el personal de secretariado médico, voy a separar eso ahí, asegurar una comunicación efectiva con los pacientes durante la consulta médica? A, utilizando un lenguaje técnico y explicando todos los términos médicos. B, hablando rápido para que el paciente no se distraiga. C, utilizando un lenguaje claro y sencillo y permitiendo que el paciente haga preguntas. ¿Qué sería jerga médica? Sí, eso lo leí por ahí, no me acuerdo dónde estaba. Acá. Jerga médica se refiere al lenguaje médico, ¿sí? Lenguaje técnico, podríamos decir, ¿sí? Vamos a cambiar la palabra jerga, vamos a poner lenguaje, si les parece mejor. Lenguaje, ahí está, ¿sí? Un lenguaje médico, ¿sí? El lenguaje con terminología médica se refiere. ¿Sí? ¿Se entendió? 8. Un paciente llama para cancelar su cita médica en último momento. ¿Cómo debería responder el personal del secretariado médico? A, pedir al paciente que llame más tarde para reprogramar la cita. B, agradecer al paciente por informar de la cancelación y preguntar si desea reprogramar una nueva cita. Y C, rechazar la cancelación y pedir al paciente que acuda, ¿sí?, a la cita, ¿sí?, a la cita o al turno. 9. Un paciente tiene preguntas acerca de su tratamiento médico y se siente frustrado por falta de información. ¿Cómo debería responder el secretariado médico? A, decirle al paciente que debe esperar a hablar directamente con el médico. B, ofrecer al paciente información clara y precisa acerca de su tratamiento. C, ignorar al paciente y continuar con el trabajo. Y la última, la número 10, dice, un paciente solicita información sobre su tratamiento médico, pero el secretariado médico no tiene acceso a la información solicitada. ¿Cuál sería la mejor forma de manejar esta situación? A, pedirle disculpas y ofrecerse a verificar la información para el paciente o contactar al médico para obtener información solicitada. B, decirle al paciente que no tiene acceso a esa información y colgar el teléfono. C, decirle al paciente que llame más tarde para verificar si hay información disponible. ¿Sí? Ojo, hay algunas que parece que hay más de una opción correcta. Piensen bien, ¿sí?, antes de responder. No es por asustarlos ni nada, pero hay algunas que no es que son confusas, pero hay más de una opción que podría ser correcta, ¿sí? Siempre, en todas hay una opción que es segura que no es, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, en la 10, en la última que leímos, ¿sí?, decirle al paciente que no tiene acceso a la información y colgar el teléfono, ya sabemos que no es, ¿sí? No le vamos a colgar el teléfono a un paciente. Entonces, siempre hay una de las tres opciones que es evidente que no es, ¿sí?
Las otras dos puede que sean como medio, ¿sí? Que pueden ser posibles, ¿sí? Pero piensen bien porque siempre hay un detalle que hace que una sea la correcta, ¿sí? Bien, y hasta ahí termina, ¿no? La 10 sí, ahí termina. Este va a ser el trabajito entonces que les voy a subir entre hoy y mañana, como siempre, para que completen, ¿sí? De vuelta a modo de cierre del módulo 1, ¿sí? ¿Se entendieron todas las preguntas? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Vamos bien? Ok, espectacular. Bueno, perfecto, entonces, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, ni nada más, entonces eso es todo por la clase de hoy, ¿sí? Ya saben, entre hoy y mañana les subo el trabajito práctico para que lo puedan realizar, ¿sí? Y ya la clase que viene recuerden que arrancamos con módulo 2, ¿sí? Ya arrancamos con tema nuevo, ¿sí? Y empezamos directamente, o nos vamos a meter de lleno directamente en todo lo que es el sistema de salud, ¿sí? Así que se vienen clases intensas, complejas, pero bueno, les va a gustar, van a ver. Bien, si no hay ninguna otra duda ni nada más, entonces eso es todo por hoy. Espero que la clase les haya gustado, que les haya servido todo lo que estuvimos viendo hoy, y nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Que tengan una linda semana. Les mando un beso grande a todos. Chau, chau. Chau, Fer. Chau, chau, nos vemos.